SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Les hacía ojo a los indisciplinados de Esther Palomera. Buenas noches. Hola, buenas Carlos noches. Cue, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y no estoy entre Fernando los Garea. indisciplinados. ¿Por qué? Tremendo. No, Joder, aquí que no hay no. ningún indisciplinado. Son esos dos. Estás mirando a Cue, ¿no? Yo no en miro a absoluto, nadie. sois vosotros los que os Antes de movíais. que llegue la vicepresidenta Yolanda Díaz esta noche aquí al estudio Carlos Llamas de la SER, desplegamos la mesa del análisis. Mañana comparece el presidente Pedro Sánchez en el Congreso para explicar la posición de España ante la guerra y veremos, no se prevé, pero bueno, si da alguna pista de qué va a pasar con su gobierno, teniendo en cuenta que la vicepresidenta María Jesús Montero va a salir de forma inminente para ejercer ya a tiempo completo de candidata a las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Por la información que manejas a esta hora, Cue, ¿qué planes tiene el presidente? Si yo lo supiera, ya estaría abriendo el país. Pero evidentemente no está nada claro. Hay varias incógnitas. La incógnita fundamental es si él quiere, que todo indica que él quiere, una vicepresidenta mujer. Y eso lo cambia todo, porque la persona que ahora mismo está más, y de hecho ha habido una rueda de prensa hoy bastante curiosa en la Moncloa, porque, en fin, estaba con una sonrisa oreja a oreja Carlos Cuerpo, porque no parábamos de insistirle en si va a ser él, si él va a ascender, si va a ser ministro de Economía y de Hacienda, que era una posibilidad, acumular esos cargos. Sánchez no lo ha hecho nunca, pero sí lo hicieron gobiernos del PP, es relativamente frecuente en Europa, y ese sería un nombre, y Félix Bolaños siempre. En cualquier caso, Félix Bolaños va a aumentar poder, seguro, porque es el gran negociador con María Jesús Montero, y si se va María Jesús Montero, todos se acumulan Bolaños, seguro. Pero si Sánchez quiere una vicepresidenta mujer, pues esta es la gran duda y la gran incógnita. Si no, Cuerpo, desde luego, es un candidato fuerte. Palomera, Garea. A ver, la única certeza es que mañana probablemente el presidente del gobierno no va a dar ninguna pista en el Congreso sobre el relevo de María Jesús Montero. Creo que hasta ahí podemos estar todos de acuerdo. No sería muy institucional anunciar un cambio de gobierno en el Congreso de los Diputados. Pero bueno, en todo caso, efectivamente, como dice Carlos, la única incógnita es si quiere mantener en la vicepresidencia primaria a una mujer o si prescinde de una vicepresidencia de las 4 que hay en este momento. Hay quien sostiene que la coyuntura económica e internacional justificaría ese ascenso de Carlos Cuerpo, ¿no? En este momento asumiendo la doble cartera de Economía y Hacienda. Pero como dice Carlos, nadie tiene claro que el presidente del gobierno, habiendo tenido, bueno, pues digamos que problemas con el electorado femenino a lo largo de los últimos años, esté dispuesto a que esa cartera a esa vicepresidencia no la ocupe una mujer. Pero en todo caso, estos son minutos para la basura, porque intentar traducir lo que en este momento está solo en la mente del presidente del gobierno es un riesgo cierto de equivocación. Nos puede sorprender, nos puede dejar indiferentes, pero yo creo que hasta donde yo he podido indagar, nadie en este momento sabe cuál es la decisión que va a tomar. Lo que sí parece es que la va a tomar antes del fin de semana, por lo que nos cuentan. De lo contrario, nos llegaríamos al lunes que viene, y María Jesús Montero ya se ha despedido hoy en el Consejo de Ministros. Por lo tanto, el martes quien ocupe el puesto de María Jesús Montero tiene que estar. Es verdad que la agenda de mañana, pasado y el viernes la tiene muy ocupada. El viernes creo que tiene una bilateral con Pradales, que han anunciado hoy. Es verdad que lo puede anunciar el relevo a las 8 de la mañana y luego verse con Pradales. El jueves inaugura unas jornadas precisamente del diario.es y mañana tiene un día intensivo. Hay una votación también en el Congreso. Hay una votación también en el Congreso, pero bueno, ¿pero lo dónde queda importante, Cue, aunque a ti no te lo parezca, es que va a inaugurar unas jornadas en el diario.es sobre fondos europeos. Y luego el día de mañana es muy intenso en el Congreso también. Garea. Pues fíjate, si Cue y Palomera no lo saben, lo voy a saber yo. Es imposible. No, yo más o menos... Con ese arranque, ¿y ahora de qué discutimos? Esas mismas deducciones. Sí me ha parecido, estando en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, pero esto es percepción, que a Cuerpo le ha gustado esta idea de que se le preguntara, ya ha jugueteado. Cuerpo Primero él estaba lleva muy ya contento unas hoy. semanas con esto de las medidas, es quien ha participado directamente en las negociaciones, ha hablado con los partidos, lleva 2 ruedas de prensa, si no me equivoco, 3 consecutivas. Pero yo ayer de que reparé en ese dato pregunté y me dijeron, no hagas cabalas con ello, no hagas cabalas con ello. Pero hoy cuando se le ha preguntado, ha dicho algo así de, bueno,
Esto quiere decir, si os fijáis, que si estaba estoy en las quinielas, estaba juguetón. que el Ministerio está haciendo las cosas bien. Es decir, me ha parecido que le gustaba. No tiene carne de partido, necesitan a alguien que tenga en Hacienda, digamos, capacidad política, personalidad y respaldo como para negociar con el resto de ministros. Esto que se dice siempre de que todos los gobiernos son de coalición entre todos los ministros y el de Hacienda. Y en este caso, además, teniendo en cuenta que ha tenido varios pulsos con la parte de Sumar y con Yolanda Díaz en concreto. Ahora tiene uno sobre la mesa precisamente, sobre el tema del control del horario. Acordaros lo de la reducción de jornada que llegó a decir la vicepresidenta, que no tenía humanidad el ministro de Economía. Si ahora es de Economía y Hacienda, tendrá menos humanidad todavía si siguen las tradiciones. Entonces, no tengo más que deducciones y la impresión eso, de que a él le ha gustado. Es probable que él no sepa nada, y que esté simplemente con esa sensación. Hoy le han preguntado a la vicepresidenta todavía, María Jesús Montero, en su rueda de prensa en Sevilla esta tarde, cuándo va a dejar el gobierno. Y escuchen la reflexión que hace Montero. Yo creo que lo que realmente importante, o por lo menos a mí me inspira y a mí me motiva, es el hecho de que probablemente, y esto en política es bastante inusual, una persona que tiene grandes responsabilidades en el Gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia, que ha tenido responsabilidades que, en definitiva, han supuesto más poder del conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas, dejando sus cargos institucionales y apostando por Andalucía. Yo misma, en primera persona, de lo que estoy encantada, y el presidente del Gobierno prescindiendo de alguien de su equipo que desarrolla un trabajo importante para el devenir de la legislatura de Pedro Sánchez. Así que me permiten que yo ponga en valor lo que me parece que tiene más valor, que eso no se ve habitualmente, que una persona con ese recorrido, con ese número de funciones que tiene asignadas, decida venir a Andalucía a disputar unas elecciones autonómicas para rescatar a los ciudadanos andaluces del desgaste, del deterioro de los servicios públicos. A mí me parece esto en política algo digno de mencionar y me parece que también da en primera persona el testimonio de qué entendemos por poder los socialistas, que no es otra cosa que ponernos al servicio en aquellos lugares donde se nos necesita para dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Qué te sugiere esta reflexión, Palomera? Pues me sugiere muchas cosas. Modestia aparte. Sí, esto de yo misma en primera persona, después de hablar de sí misma en tercera persona durante un buen rato, me ha llamado un poquito la atención. Luego creo que se ha venido un poquito arriba. No sé si es la vicepresidencia que más poder ha acumulado a lo largo de la historia de la democracia, y lo que sí sé es que María Jesús Montero no iba entusiasmada a Andalucía. Lo sabemos todos. Se resistió durante mucho tiempo hasta que el presidente del Gobierno le dijo: eres tú o tú, no hay otra opción. Pero entusiasmo, y luego me ha parecido feo, sinceramente, lo de rescatar a los ciudadanos andaluces. Los ciudadanos andaluces son libres y han sido libres para votar en las últimas, en las anteriores y en todas las elecciones que ha habido en Andalucía. Yo no creo que haya ningún secuestro de los andaluces como para que tenga que ir María Jesús Montero a rescatarlos. Ellos decidirán a quién votarán el próximo 17 de mayo, pero me ha parecido que se ha venido un poquito arriba. Carlos. Es verdad que en nuestra cultura hablar de uno mismo casi siempre sale mal. Esto es así. Si te pones a hablar de uno mismo y a glosar tus éxitos, casi siempre genera rechazo. También es objetivamente cierto, no sé si la que más, pero una de las que más no es discutible. Quiero decir, es con Carmen Calvo, que tuvo muchísimo poder, con Soraya Sáenz de Santamaría, que tuvo muchísimo poder. Yo creo que en María Jesús Montero, claramente, María Teresa Fernández de la Vega en su momento tuvo muchísimo poder. Muchísimo. Pero ninguna de ellas fue ministra de Hacienda. Esa iba a decir, pero ninguna fueron de ellas todas vicepresidentas primera, pero fueron no ministra de vicepresidentas Hacienda. políticas, y Ni ninguna de número ellas dos del partido. Ninguna de ellas acumuló efectivamente el Ministerio de Hacienda, que es una cosa bastante única, única absolutamente, y luego efectivamente número 2 del partido. Todas las atribuciones que tiene, sabemos que realmente por sus manos ha pasado casi todo y ha sido muy, muy relevante. Y es verdad, lo que dice Esther es verdad, ella no quería. Eso lo sabe todo el mundo, pero es verdad que es novedoso que eso suceda, sea porque lo haya querido ella, que claramente no era así, o porque lo haya decidido el partido, o sea, lo haya decidido Sánchez. Es verdad que es muy novedoso
que alguien con ese poder, eso sí que no había pasado nunca, alguien con él, lo más cercano que en su día, pero ni siquiera fue así, porque en su día cuando Aznar le llama a Gallardón y le dice tienes que dejar un puesto para ocuparte el otro, pero ni siquiera era tan poderoso. Con lo cual yo creo que alguien tan poderoso que deje la política nacional para ir, normalmente el camino es al revés. Normalmente el camino es de la política autonómica, uno llega a la política nacional, como Zaplana, como tantos presidentes autonómicos que han sido ministros. Es bastante novedoso que te vayas de candidata y además sabiendo Pero fíjate, Carlos, que estaba recordando, tú has mencionado el poder que acumularon Carmen Calvo, María Teresa Fernández de la Vega, que fue así. Pero mucho más poder que María Jesús Montero probablemente tuvieron Pedro Solbes o Elena Salgado, que fueron vicepresidentes segundos y ministros de Economía y Hacienda. Sí, ella habla de mujer. Yo no creo que Elena Salgado... Elena Salgado era mujer, pero yo no creo que Elena Salgado llegara a tener nunca el poder que tiene María Jesús Montero. No lo creo. Iba a decir que con muchísimo menos poder, pero Pablo Iglesias pasó de vicepresidente a candidato en Madrid y creo que a cuarto partido o tercer partido en las elecciones autonómicas de Madrid. Movimiento del que según él mismo está arrepentidísimo. No quiero dice que fue un grave error. A ver, yo creo que si su estrategia de campaña es utilizar ella misma este argumento, a mí me parece un error, sinceramente, porque es algo así como soy buenísima y aquí vengo yo a rescataros. Otra cosa es que el partido lo pueda emplear, pero sinceramente no me parece lo mejor, sobre todo porque, como ha dicho, creo que ha sido Esther, es que no hay ninguna encuesta que dé la posibilidad de que el Partido Socialista pueda ganar las elecciones y mucho menos que pudiera completar una mayoría para poder gobernar. Es decir, esta persona tan valiosa como ella misma dice que es, hay muchas posibilidades de que dentro de nada sea, con todo el respeto para esa comunidad, líder de la oposición en el Parlamento de Andalucía a un gobierno de derechas. No sabemos si de derechas o de ultraderecha también, pero de derecha mínimo, claro. Va a pasar, el salto que va a dar en cuanto a poder es enorme. Estos días estamos viendo cuál es su poder. Ella está negociando medidas contra la crisis y de pronto dar ese bajonazo, la verdad es que es importante. Hay que tener en cuenta que en estas elecciones, y esto es una paradoja, la única esperanza que tiene el Partido Socialista es que Vox le quite al PP los votos suficientes como para que Moreno pierda la mayoría absoluta. Hoy Moreno ha estado Hoy por Hoy esta mañana con Ángels y ha lanzado ya claramente su mensaje de campaña, que es o yo o el lío. Ahora hay dos posibles opciones, un gobierno en solitario, en este caso que tengo el honor de representar yo, y por otro lado meternos en un lío, ¿no? En el lío en el que están ya otros compañeros y compañeras que piense usted que en Extremadura se disolvieron el Parlamento, la Asamblea de Extremadura en octubre y estamos casi en abril y todavía no hay gobierno. O yo o el lío, dice Juanma Moreno, le ha contestado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga. Me río porque los únicos líos que yo conozco y que en general los españoles son conscientes son los líos que existen entre los varones del Partido Popular con su líder nacional. Un líder nacional que dice A, pero que Ayuso dice B, o el señor Moreno Bonilla dice B. Palomera. Bueno, yo creo que efectivamente, como tú bien has subrayado, el eje de la campaña de Moreno va a ser estabilidad, el mantra va a ser estabilidad, estabilidad, estabilidad. Es decir, yo sinceramente creo que la convocatoria, además de llegar en un momento en el que Vox no tiene candidato, en que el Partido Socialista tiene escasas o nulas posibilidades de repuntar, a pesar de lo que dijo ayer María Jesús Montero, que también dijo que Moreno había convocado porque temía el repunte del Partido Socialista en Andalucía, repunte que no ve nadie, nada más que María Jesús Montero. Yo creo que convoca en un momento en el que efectivamente hay un lío tremendo en el Partido Popular por la imposibilidad de cerrar acuerdos con Vox. Después de, en 2 de las 3 elecciones convocadas en el último cuatrimestre, se anticiparan las elecciones. Y después de que Moreno Bonilla no se sometiera a la directriz, a la presión o a la recomendación, llamémoslo como queramos, de Alberto Núñez Feijóo para que adelantara las elecciones. Es decir, hay una estrategia claramente diferenciada. Yo convoco cuando toca, a pesar de lo que me indiquen en la dirección nacional. Mis compañeros de Extremadura y Aragón convocaron anticipadamente porque así se lo sugirieron desde la dirección nacional del Partido Popular y se han estrellado con una realidad que se llama Vox, que es la que yo quiero evitar.
Bueno, en este momento yo no sé si los datos que maneja la Junta de Andalucía o el PP andaluz le dan o no la mayoría absoluta, pero debe estar muy cerca. Porque es verdad que tuvo un bache considerable y un desgaste notable con la gestión de la crisis de los cribados del cáncer de mama, pero que se ha repuesto rápidamente de ese bajón que tuvo en los sondeos con el accidente de Adamuz, que desde un punto de vista bastante transversal y no teniendo ningún sesgo ideológico, ciertamente ha sabido gestionarlo muy bien en coordinación con el Gobierno de España, estando a la cabeza de la gestión de la crisis y desde el minuto 1 en la zona cero del accidente, ¿no? Bueno, es la gran baza de Moreno, el voto útil. Es decir, o me votáis a mí o votáis a alguien que no sabemos si van a pactar o no y no sabemos si van a completar mayorías, que es lo que ha ocurrido en las otras comunidades. Yo la duda que tengo, y no sé resolverla a día de hoy, es esta convocatoria electoral, cómo va a interferir o qué va a provocar en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, que todavía estamos pendientes de que se forme el gobierno. Extremadura está ya al límite y no puede esperar a que se celebren las elecciones. Aragón y Castilla y León sí, pero claro, si hay una inestabilidad y Vox no aporta esos votos, pues igual le viene bien a Moreno precisamente para poder decir estos votos son tirados a la basura a los de Vox y a mí, en cambio, sí podemos completar mayorías para gobernar. Ya lo intentaron en Castilla-León, con alguna dificultad más, pero Mañueco también utilizó ese mensaje, el propio Feijóo también, y me parece que es el que les puede resultar más práctico para hacerlo. Yo creo que luego, desde el punto de vista de los espacios políticos, Moreno es verdad que va más hacia el centro, pensando que el PSOE lo ha abandonado y que por tanto tiene más posibilidades de crecer por esa parte, pero creo que el voto útil es una baza, y además que creo que es una baza inteligente. Y si además siguen saliendo más informaciones sobre dejémoslo en el presunto gusto por el dinero de los dirigentes de Vox, pues yo creo que eso le favorece bastante. Carlos. Hasta hace muy poco en el mundo político, y en el mundo político de la derecha sobre todo, se daba casi por hecho que Andalucía iba a ser gobernada por PP y Vox, que iba a perder, que Juanma Moreno iba a perder su mayoría absoluta. Y ahora yo creo que desde las elecciones de Castilla y León hay un ambiente en la derecha de que Vox puede empezar a pinchar y de que sobre todo hay un bulle-bulle en el electorado de la derecha porque que está muy desconcertado naturalmente, porque es que es bastante increíble si tú eres un votante de Vox o un votante del PP que en su gran mayoría quieren que Vox y PP se pongan de acuerdo, porque eso es lo que dicen todas las encuestas de lo que creen los votantes de derecha, que quieren una coalición PP-Vox. Y si tú ves que 3 meses después todavía en Extremadura no hay gobierno, que en Aragón no hay gobierno, que en Castilla y León ya veremos si hay gobierno, evidentemente eso te está desconcertando. Y yo creo que Juanma Moreno va a hacer toda la campaña sobre la base de ese desconcierto de votantes de derecha y votantes de Vox que pueden pensar, oye, pero es que estos es un lío, estos no se ponen de acuerdo. Ahora, es muy difícil que Juanma Moreno consiga revalidar su mayoría absoluta porque Vox, incluso en Castilla y León, donde no le ha ido tan bien como pensaba, ha sacado un 19%, que es un montón. Palomera. Bueno, yo creo que Vox parte de un porcentaje bastante inferior en Andalucía, creo que es un 12%, ¿no? Creo recordar que es un 12%. Yo no lo descartaría, ¿eh? Hay 2 elementos que en este momento están erosionando a la formación política de Santiago Abascal. Uno es su alineamiento indiscutible con Trump y esta guerra ilegal sobre Irán. Yo creo que cuando Vox ha bajado en las encuestas tenía que ver precisamente por su afinidad con líderes políticos internacionales bastante cuestionados en el panorama, en sus respectivos panoramas nacionales e internacionales, y un segundo que apuntaba Garea y que yo creo que tiene más recorrido del que hasta ahora hemos conocido, y son sus finanzas. Garea lo ha llamado su afición por el dinero. Yo creo que hay mucho que bucear en las finanzas de Vox y lo que está pasando en esa formación política, y esto, desde luego, tiene que ver con el desgaste que se va viendo en los sondeos que se van publicando. Por lo tanto, yo no descartaría esa mayoría absoluta. Bien, es verdad que hasta el día de las elecciones podemos especular todo lo que queramos, pero la realidad
de ese mapa andaluz no lo vamos a saber hasta el día 17. Hoy el candidato a la presidencia, o el presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, le ha regalado a Juanma Moreno el primer borrón de su precampaña electoral, diciendo esta es una desbarrada absoluta. Le han preguntado a Jorge Azcón si a María Jesús Montero se le está poniendo cara de Pilar Alegría. Es una forma de decir políticamente que no va a sacar un buen resultado en las elecciones en Andalucía. Y Jorge Azcón no ha tenido mejor idea que contestar esto. Yo creo que Pilar Alegría, cuidado estas cosas que se dicen ahora, ¿no? Yo creo que Pilar Alegría físicamente es, ¿cómo decirlo?, más atractiva que María Jesús Montero. O sea, yo creo que a María Jesús Montero se le va a poner mucho peor cara que a Pilar Alegría. Pilar Alegría es físicamente más atractiva que María Jesús Montero. Esto en 2026 es que entonces ni se te ocurre decirlo, ¿no? Bueno, María Jesús Montero ha contestado así. Este es el Partido Popular de Moreno Bonilla, el que insulta a las mujeres por su apariencia y también el que desprecia, por supuesto, el talento, la inteligencia que aportan las mujeres a la vida pública, a la vida social o a cualquiera de las esferas en la que participa. Y al final Azcón, consciente de la dimensión de la cagada, al final Azcón ha escrito a última hora de la tarde diciendo que a pesar de que Montero en su día también habló de la apariencia física de un dirigente político, que habló de la calvicie de Miguel Tellado, y a pesar de que ella no se disculpó, él sí se va a disculpar. Dice, yo a diferencia de ella sí reconozco mi error y pido disculpas. La metedura de pata era tan improcedente para el PP en el primer día de precampaña regalándole esta baza a María Jesús Montero que Juanma Moreno ha salido poco después de estas disculpas de Azcón, pero nada, minutos después ha salido a decir que qué bien que se ha disculpado Azcón. Pues evidentemente se equivoca, ¿no? Y por tanto creo que el señor Azcón ha pedido disculpas, que es lo correcto, lo que debe de hacer, porque esas palabras eran desafortunadas y por tanto lo que uno tiene que hacer cuando uno comete un error es corregirlo pidiendo disculpas. Por tanto creo que ha hecho lo correcto haciendo eso. Garea. Además de todo es que María Jesús Montero se disculpó, o sea que ni siquiera es verdad lo que dice Azcón. Yo creo que, bueno, no me meto en debatir y en calificar porque creo que cae por su propio peso. Yo creo que Juanma Moreno, conociendo un poco su manera de actuar, debe estar cruzando los dedos para que sus compañeros de partido no le apoyen, por favor. Se callen. Incluidos los dirigentes, los Tellado. Yo me imagino Tellado hablando en campaña y Juanma Moreno con los pelos de punta. Porque además el PP creo que de las últimas campañas la única en la que no ha habido una metedura de patas, la de Castilla y León, la última. Pero en las otras ha habido algunas notables. Yo creo que Juanma Moreno debe estar diciendo, como es eso de los toreros, dejadme solo porque me vais a hundir, entonces no hagáis nada, por favor, estaros quietecitos. La de Aragón le salvó la campana, ¿no? Porque el día de reflexión fue cuando difundieron el bulo del DNI, sí, y además, del fraude con el DNI electrónico. Además no fue tampoco a debates y parece que Juanma Moreno sí que va a ir a los debates cara a cara, o sea que es otro de los errores que también comete el PP en las últimas elecciones. Pero por eso, porque yo creo que Juanma Moreno, independientemente de sus errores o sus aciertos, tiene un libreto propio. Claro, no se ha dejado influir en ningún momento por la estrategia de la dirección nacional. Y esto, bueno, pues puede jugar en favor de... De hecho, fue el que abrió el camino en las primeras andaluzas, las que sacó solo mayoría relativa, pero que pudo gobernar, fue el que abrió el camino a lo que luego han sido victorias electorales en todas las elecciones, salvo País Vasco y Cataluña, que tienen otra lógica desde entonces y desde la época de Feijóo, fue el que lo abrió. En teoría, y hace un tiempo, Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo tenían el mismo libreto, que es el libreto con el que se carga. Hoy ha cambiado muchísimo la historia, porque es el libreto con el que se cargaron a Casado. Sí. Se lo cargaron juntos. Los dos, claro. Fundamentalmente fueron ellos dos, luego también hablaron con Ayuso, pero fundamentalmente, y se metieron a otros varios varones, pero fundamentalmente los dos artífices del asesinato a plena luz del día político de Casado son ellos dos. Y eran con la idea, precisamente, que era la idea que compartían de tenemos que dirigir esto el PP se tiene que dirigir desde los poderes autonómicos, hay que dar mucho margen a los varones, hay que hacer una política diferente a la locura de Madrid. Los dos estaban totalmente en esa línea de lo de Ayuso no nos gusta, la locura de Madrid. Lo que pasa que luego Feijóo se trasladó a Madrid
Y pasó de ser, exacto, no digo que Feijóo sea parecido a Ayuso, que me parece exageradísimo, pero desde luego va camino. Quiero decir, está mucho más cerca de Ayuso de lo que estaba hace 3 años. Y se ha girado completamente su propio perfil, mucho más cercano a, pues eso, a Aznar, a Ayuso, a esta línea de la que estaba antes. Y claro, Juanma Moreno se ha quedado allí. Ahora, no nos olvidemos que eso es en la imagen política. En lo que es la gestión real de las grandes decisiones políticas, sobre todo sobre la gestión de los servicios públicos, o sea, sanidad y educación, la gestión de Juanma Moreno es la del PP de libro de todas partes. Quiero decir, privatización, concesión cada vez, el aumento de seguros privados en Andalucía es espectacular y la apertura de universidades privadas en Andalucía también es espectacular. O sea, que no es que hay una discrepancia en las formas y en dónde se pone el foco y en el tono y en efectivamente pues ir a un debate, no ir a un debate, cómo tratar al rival, que es una cosa muy relevante y que Feijóo en teoría vino a decir yo no voy a insultar y bueno, en fin, no lo ha hecho. Garea. Hay eso, pero de fondo no nos olvidemos, el PP se parece bastante al PP en toda España. En el fondo, por supuesto que sí, es el PP con un ideario. Pero sí que creo que una de las ventajas de Moreno, que en la línea de lo que tú estás diciendo, es que es de esos dirigentes que conoce bien su comunidad y a quién está gobernando y de qué manera los está gobernando. Hay otros candidatos. Creo, por ejemplo, que Feijóo, uno de los grandes problemas es que no sabe quiénes le tienen que votar. O sea, en Galicia sí tenía muy controlado, conocía bien cómo eran sus votantes, pero creo que no controla muy bien cómo es España, entendiendo todo lo que tiene España y la pluralidad que tiene España. Mientras que creo que Juanma Moreno, incluso también diría el propio Mañueco, también conoce perfectamente cómo es su comunidad, cuál es el lenguaje al que hay que hablar con sus ciudadanos, y creo que eso es importante. Seguimos en Hora 25. En 3 minutos la vicepresidenta Yolanda Díaz aquí en el estudio Carlos Llamas de la SER. 10 de la noche, 9 en Canarias. Hora 25. Aimar Bretos. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, buenas noches. Buenas noches. Por cierto, ¿sabe ya si va a convertirse en vicepresidenta primera o qué va a pasar? Eso seguro que no. Descartadísimo. Seguro. ¿Pero sabe ya quién va a ser la vicepresidenta primera? No, creo que eso solo lo sabe el presidente del Gobierno y además está bien que sea así. ¿Cómo ha sido la despedida de María Jesús Montero hoy en el Consejo? Bueno, pues yo creo que, como sabe toda España, la quiero muchísimo, lloré bastante, le deseo la mejor de las suertes y creo que se va una mujer que es extraordinaria, con 2 cualidades. La primera es tener la inteligencia emocional de estar en política y saber, coser y recoser un gobierno de coalición. No todo el mundo lo sabe esto, hay que saber hacerlo. Y luego que María Jesús es una peleona, ya está, punto. Le van mal las encuestas, pero como para llorar por ella tampoco, ¿no? Bueno, las encuestas yo creo que son cuando la ciudadanía va a votar y desde luego veremos lo que pasa, como todo en la vida. ¿Usted va a hacer campaña en Andalucía? Bueno, mi espacio político creo que está preparando la campaña. En cuanto decidan qué quieren hacer, por supuesto yo estoy a disposición de mi país y sobre todo estoy a disposición de ganar las elecciones para ganar un país que tiene demasiadas tareas pendientes. Recuerden ustedes que la gestión de Moreno Bonilla, ¿no?, con la sanidad, con tantas y tantas mujeres que sufrieron una gestión desastrosa por la Junta de Andalucía en la sanidad con los cribados de cáncer y tantas otras cuestiones, pues de esto va la cosa pública. Por tanto, la política es demasiado importante como para que esté sometida a los intereses, en este caso, descarados del Partido Popular, con gestiones privatizadas e indirectamente privatizadas, como es la educación pública. Si ustedes miran la gestión de la sanidad privada, empezando por Romay Beccaria en su momento en Galicia, pasando por Ayuso y toda la gestión que hace el Partido Popular, pues es más o menos idéntica. Por tanto, de esto va la cosa pública. Pero no hay ninguna encuesta en Andalucía que diga que los andaluces quieran otra cosa. No lo dudo, y vuelvo a decir, para que seguramente a riesgo de que me critiquen, que es un gran adversario el señor Moreno Bonilla, sin lugar a dudas.
pero creo que a los grandes adversarios hay que tratarlos de frente y, desde luego, yo, en lo que humildemente pueda contribuir, lo que me gustaría es que una comunidad autónoma, que es muy importante para este país, estuviera gobernada por las formaciones progresistas. Pero ¿cómo puede ser que dentro de las progresistas la izquierda del PSOE llegue aquí también en 3 candidaturas? Bueno, yo ya lo que me gustaría que fuera, creo que es el sentido común de las gentes progresistas de nuestro país, es que caminemos juntas. Lo he dicho el otro día, ¿no? En una, no sé qué día fue, en una entrevista. Es decir, los matices que podamos tener entre todas y todos nosotros es que cuando hablamos de propuestas concretas es que son muy pocos. Por tanto, me parece que la obligación que tenemos para nuestro país es caminar juntas. Y me parece que esto es lo que quiere la gente progresista. El 23 de julio, si no hubiéramos hecho lo que hicimos, no habría gobierno de coalición progresista. Y fue porque sintiéramos un amor apasionado entre todas las formaciones políticas. No, fue por responsabilidad política y por entender que sin hacer esto, con la ley DONT que tenemos en España, pues estaría gobernando el Partido Popular y sería vicepresidente del gobierno el señor Abascal. Ya está, esto es bastante sencillo. ¿Y cree que esto se puede conseguir para las andaluzas? ¿Que Podemos se quede dentro de por Andalucía? En política se puede conseguir todo lo que uno quiera. Lo que hay es que tener voluntad política. Ya está. Creo que en las pasadas elecciones andaluzas, hemos ido todos juntos y me parece que si fuéramos todos juntos, pues desde luego, pues se lo pondríamos más difícil al señor Moreno Bonilla. ¿A usted le gustaría que Podemos estuviera dentro de Por Andalucía? A mí me gusta, yo ya fui con Podemos el 23 de julio, pero insisto, es que además lo que me gustaría es que se hable de política. Yeah. O sea, porque, insisto, ¿cuáles son las discrepancias? No sé, en esta mesa tendremos muchos matices sobre muchas cosas, pero seguramente si bajamos a lo concreto qué modelo impositivo necesita la comunidad autónoma de Andalucía, pues a lo mejor nos acercamos más. ¿Qué tenemos que hacer para que una comunidad, por cierto, que es tan enorme, tenga una gestión sanitaria eficiente? Pues nos pondríamos de acuerdo. La política es esto. Y el resto de las cosas, pues bueno, yo sé que hay gente que le gusta mucho lo otro y no esto, pero me parece que esto es lo importante. En las andaluzas vamos a ver si llega a España también este pequeño parón que estamos viendo en el pendulazo conservador, porque en Francia, por ejemplo, en las municipales este domingo hemos visto que la extrema derecha ha sacado mucho peores resultados de los que esperaba. En Italia, Giorgia Meloni recibió ayer un buen parapalo en las urnas. Sí, además yo estoy contentísima, seguí ese referéndum allí apasionadamente y creo que indica cosas. ¿Qué cosas? Bueno, lo que usted estaba diciendo, en primer lugar, no es verdad que sea una ola reaccionaria. El fenómeno meteorológico ola transmite que son invencibles y no son invencibles. La extrema derecha está fortísima en el mundo, pero Trump hoy lo está pasando muy mal, con una baja popularidad brutal y con un cabreo monumental en ese enorme país. Digo Trump porque veremos cómo le van las próximas elecciones, que están bastante próximas. Toda la corriente que hay es verdad que es de extrema derecha, pero acabamos de ver el alcalde de Nueva York cómo ha ganado las elecciones y ha sido capaz, que no es ganar, es ser capaz de emocionar, de dar esperanza a poblaciones que son muy complejas, que tienen muchísimas identidades y muchos problemas, y hacerlas ir a votar y ganar. Pero estamos viendo el fenómeno de ayer, que era una cosa complicada, es decir, más allá de la pasión que le pueda poner yo por esa reforma constitucional, en un país como Italia, pues fueron capaces de hacer que se movilice Italia para tumbar algo, por cierto, que era bastante importante en la cultura italiana y en el derecho italiano. Hablaba estos días con el profesor Ferrajoli sobre estas cosas. Por tanto, ¿están perdidas las elecciones o tiene que ganar porque la ola es imparable la extrema derecha? No es verdad. Lo que tenemos es que acertar en cómo nos dirigimos a cada una de las poblaciones, ser muy concretos, dejarnos de líos, permítame la expresión, ¿no? Porque a veces, es que hablamos de centenares de cosas. Es verdad que estamos en un mundo muy complejo, es verdad que estamos en guerras, es verdad que el mundo es muy tenebroso, pero tenemos la obligación de darle esperanza a la gente. ¿Esto es posible? Sí.
Vicepresidenta, sobre la guerra, como ministra de Trabajo le pregunto, ¿tienen alguna proyección de qué efectos va a tener sobre el mercado laboral español lo que pueda estar por venir, las consecuencias económicas derivadas de la guerra? Estamos siguiendo, como saben ya, a diario todas las repercusiones de la guerra. En el mundo del trabajo, por ahora, con toda la prudencia, estamos con los ritmos que traíamos. Pero es verdad que si ustedes ven hoy el precio del gasol, el precio de la gasolina, los precios están, pues efectivamente, se están incrementando. El precio del Euribor, ya poníamos la luz de alarma la semana pasada con la subida del Euribor, que la semana pasada pues supondría que se incremente una hipoteca variable en torno a 500 euros. Bueno, hoy, estos días, la subida del Euribor vuelve a tener un impacto importante. ¿Qué quiero decir con ello? Que las guerras, primero, matan a gente, y esto es gravísimo, en una guerra que es ilegal, criminal, ilegítima, junto con lo que está pasando en Palestina, pues que además empobrecen a los países y empobrecen a los que menos tienen. Hoy la cesta de la compra es mucho más cara, los servicios son mucho más caros y, por tanto, los salarios, lo vuelvo a decir, se lo dije la última vez que estuve aquí, la mediana salarial en España sigue siendo de 1.668 euros al mes. Y por tanto, si todo sube, claro que vamos a ir corrigiendo y ayudando a los sectores productivos, que no tengan ninguna duda, las empresas, los autónomos, los trabajadores y las trabajadoras. Ya lo hemos hecho y lo vamos a volver a hacer, pero es verdad que las guerras tienen unas consecuencias económicas y sociales más allá de emocionales brutales. ¿A qué atribuye que el PP no haya aclarado todavía qué va a votar este jueves? Como yo creo que la posición del Partido Popular, el decreto sobre las medidas contra los efectos económicos de la guerra. Yo creo que el Partido Popular tiene un enorme problema, se lo he dicho también, desde que ha llegado Alberto Núñez Feijóo a Madrid. El Partido Popular es un partido que está carente de proyecto político, que está secuestrado y entregado a Vox. Es un enorme granero de votos para Vox. No solamente es grave que no despeje o que no diga o se desdiga sobre la votación del Real Decreto, en este caso de la guerra de Irán, sino es que todavía a día de hoy no sabemos cuál es la posición del señor Feijóo sobre una guerra ilegal, criminal, ilegítima de Trump en Irán. Es que no lo sabemos. El señor Feijóo reaccionó, creo que el viernes pasado, después de la señora Meloni, cuando la señora Meloni, tras Pedro Sánchez, sale diciendo efectivamente que esto no puede ser. Es que a día de hoy no sabemos lo que piensa el dirigente del Partido Popular. Yo estuve este fin de semana en Galicia, tengo familia del Partido Popular. Estaban atónitos. Porque todas las posiciones del señor Feijóo es que son ajenas a su país. Feijóo está defendiendo a Trump. Muchas de las votaciones que hace el señor Feijóo en el Congreso de los Diputados son favorecedoras absolutas de lo que está haciendo Donald Trump hoy en el mundo. ¿Pero a qué lo atribuyen? Yo creo que lo atribuyo sencillamente a que están absolutamente desesperados, no saben qué hacer con Vox, pero son un granero de votos hoy exactamente para Vox, lo digo honestamente. Vicepresidenta, la crisis del viernes entre el PSOE y Sumar, previo al Consejo de Ministros, ¿aquello fue salseo, como dijo el presidente? Bueno, yo creo que no fue ningún salseo, y sobre todo no es salseo cuando estamos hablando de una de las medidas, creo que de los problemas más graves que tiene nuestro país. La fábrica de desigualdad en España, da igual el instituto demoscópico que utilicemos, es la vivienda. Ya no es el paro como cuando yo llegué al Ministerio de Trabajo, es la vivienda, y da igual, y lo es además para todos los votantes. También para los del Partido Socialista, porque había una discusión sobre si los votantes del Partido Socialista pues tenían matices sobre los arrendatarios y los arrendadores, y no es así. Es el principal problema que tiene España, es misión imposible. Por tanto, me parece que la medida que se adoptó afortunadamente el pasado viernes en el Consejo de Ministros, bueno, es una medida que da cierta tranquilidad hoy pues a 2,5 millones de personas que pueden verse, de familias que pueden verse personas, no familias que pueden verse afectadas. Por eso esto fue lo que hicimos. ¿No es generarles falsas expectativas a estas familias? No, está en decirles, vigor. Sí, está en vigor, pero es muy probable que dentro de 3 semanas deje de estar en vigor. Yo insto aquí, de verdad, la política es esto,
Le vuelvo a decirle a toda la ciudadanía que haya suscrito sus contratos de arrendamiento y que los tenga en vigor hasta el año 27, que inste ya con carácter inmediato esta prórroga de sus condiciones de arrendamiento. Es clave esto. Y, por supuesto, todas las disputas que haya después en los tribunales. Pero esta medida hoy está en vigor. O sea, usted pide a los inquilinos, aunque no se les acabe el contrato ahora, sino se les acabe dentro de unos meses. Esta medida se le va a aplicar a los contratos de arrendamiento cuya vigencia se posponga hasta el 27. Por tanto, esas personas en este plazo, hasta que lo ratifiquemos, que lo que les digo es que insten la prórroga contractual para mantener idénticas condiciones. O sea, el derecho sirve para esto y la política también sirve para esto. O sea que, aunque se les termine el contrato del alquiler, pongamos en diciembre, que ahora en estas 3 semanas que quedan hasta la convalidación, si lo instan oficialmente, sus condiciones se mantienen. ¿Y usted tiene garantías legales de que esto va a ser así? Garantías legales si uno pide antes de que ratifiquemos el contrato, si pide imagínese que yo tengo un contrato de arrendamiento y con esas condiciones insto en durante la vigencia del Real Decreto estas medidas, estas nuevas condiciones rigen. Hay una especie de novación contractual. Se lo pregunto porque hay dudas jurídicas sobre esto incluso dentro del gobierno. Hay dudas jurídicas, como todo en derecho, doctores tiene la Iglesia, el derecho en todo caso sirve para esto y sirve también para que lo discutamos. Pero lo que es verdad es que esta medida está hoy en vigor. Y si me permite también, porque la última vez que he venido creo que hablamos sobre esto, piensen que esa medida no estaba en la legislación española en estos momentos, a pesar de que la habíamos prorrogado 8 veces en las sucesivas crisis que habíamos tenido. Pero claro, el gobierno de España lo que hizo el viernes es decirle a su país que quiere que los contratos, sus rentas, no se incrementen por encima del 2%. Si después las 3 derechas de este país, Partido Popular, Vox y Junts, tumban este decreto, como han tumbado la jornada laboral, como han tumbado las pensiones afectando a 10 millones de personas en España, pues desde luego tienen que rendir cuentas. O sea, pero no es el culpable el gobierno de España de que decaigan estas medidas. Entendido. Yo, por dejarlo aclarado del todo, ¿usted le garantiza a ese inquilino? No, yo no garantizo nada porque sería imprudente. Yo lo que le digo es que en el pero periodo... sí es lo que me acaba de decir. Perdón, ¿no? O sea, quiero decir que le he entendido que sí que tenía garantías jurídicas de esto que nos estaba diciendo. No, si a un inquilino se le acaba el contrato en agosto y ahora, antes de que se convalide en el Congreso, en estas 3 semanas, manda un burofax a su casero pidiéndole ya la renovación, aunque esto decaiga dentro de 3 semanas, en agosto el casero está obligado a mantenerle el precio. Porque uno ha requerido al arrendatario en ese plazo en el que se encuentra la vigencia. Es decir, da igual que decaiga después, sino que uno instó esta medida. Esto hay discusiones jurídicas estos días a tropel sobre estas cosas, pero en todo caso yo lo que le digo a la ciudadanía, como hacen los sindicatos, que la pelea por el derecho, es decir, instemos todo lo que sea menester, porque fíjese, hay ya tribunales en nuestro país, ¿no?, que en función de la Carta de Derechos de Naciones Unidas, concretamente, hacen lecturas que la vivienda es un derecho fundamental. Y, por tanto, dan amparo, igual que muchas otras normas en el ámbito del derecho laboral, dan amparo a muchas de los derechos que ejercita la ciudadanía. Como todo en la vida. Es decir, doctores tiene la Iglesia y habrá tribunales que digan una cosa. Y fíjese, cuando fue la prohibición del despido, yo tuve sentencias de tribunales que decían que conllevaba la nulidad de pleno derecho esta medida en unos casos, y en otra decía que no era nulidad. Por tanto, en el derecho todo es opinable. Si está instando a que los ciudadanos utilicen este lapso antes de que se vote, quiere decir que asumen que esto va a decaer. Yo no asumo, yo no me rindo jamás. ¿Pero tienen algún voto que no sepamos para sacar esto adelante? De verdad, yo no me rindo jamás. ¿Están negociándolo con Junts, con PNV? Estamos negociando con todo el mundo.
como hicimos antes del del Consejo de Ministros. Ahora, lo que sí que digo es que la voluntad expresada en el Boletín Oficial del Estado esta semana por el Gobierno de España es que la gente en una crisis como la que estamos viviendo y una guerra como la que estamos viviendo esté protegida. Insisto, si Junts, PP o Vox, las tres derechas de este país, tumban este decreto, como han hecho muchísimos otros, si lo tumban, pues que rindan cuentas y la ciudadanía que reaccione ante este hecho. Cuando habla solo de Junts, PP y Vox es porque calculan que el PNV sí va a votar este decreto. No sé lo que va a hacer el PNV y hemos hablado con el PNV, créame. Pero quiero decir, por dejar claro, ¿no?, las posiciones, que es que fíjese, me preguntaba hace un minuto por el PP y el Real Decreto Ley, ¿no?, de el estructural, por decirlo así. Y un Partido Popular que nos ha dicho a todos los españoles que iba a votar a favor ese sí, dijo el señor Tellado. El de izquierdas no. El otro, que no sabemos cuál es, sí, dijo literalmente. Dijo el de derechas. ¿Qué? Dijo el de derechas. Por eso, ¿no? El suyo, él dijo que era suyo. Pues como el señor Tellado, en fin, se expresa así, esto fue lo que dijeron. Pero es que hoy ya no están diciendo esto. Yeah. Por tanto, yo lo que creo es que estamos viviendo una legislatura en la que las formaciones políticas, y aquí es lo que me gustaría que se piense, o sea, no son conscientes de que estamos en una crisis brutal en el mundo y en España, y que por una vez todas las formaciones políticas podrían remar a favor no del gobierno de España, sino de su país. ¿Cómo fueron esas 2 horas previas a que se reuniera el Consejo de Ministros en las que Sumar amagaba con no entrar al Consejo? ¿Qué pasó ahí? No amagamos, no entramos. No llegamos a entrar en ningún momento. Bien, ¿cómo fueron esas 2 horas? Bueno, con debate, o sea, fueron tranquilas y con debate. Y un debate que además que llevó directamente la vicepresidenta primera y al que se incorporó después el presidente del gobierno. Yo creo que fue un debate duro, contundente y bueno, y yo creo que pragmático a la vez, es decir, las 3 cosas a la vez, ¿no? ¿Ustedes en algún momento valoraron dejar el gobierno si el PSOE no aprobaba ese decreto? Absoluto. No. O sea, habrían forzado que no se reuniera el Consejo de Ministros. No, sino que se celebrara sin nosotros. ¿Hubiese entendido que en ese caso el presidente Sánchez les hubiese dicho: oye, yo no puedo tener ministros en el gobierno que no entran al Consejo con el modo de protesta? No me compete a mí hacer ciencia ficción. ¿Usted había hablado con el presidente? ¿Le había avisado de que iban a hacer esto? El presidente llegó de ese día creo que a las 2 de la madrugada, pero estuvimos toda la noche sin dormir negociando con la otra parte del PSOE y con la vicepresidenta primera de manera especial. En esas 2 horas hubo algún tipo de, no sé, oye, pues mira rompemos. Que les gustan los detalles de la cosa. A mí me encantan los detalles, la verdad. Ya. ¿Hubo algún tipo de amenaza de pues rompemos? No, que va, somos gente sensata. Lo que hubo fueron discusiones duras y posiciones políticas en una discrepancia. El Partido Socialista, que no comparte esta medida, y en Sumar, que bueno, la instamos durante 8 ocasiones y la seguimos defendiendo y la defendimos el viernes. El otro día le escuché a raíz de esto al ministro Bustinduy decir que este episodio demuestra que si Sumar no estuviera en el gobierno, o que Sumar tiene que estar en el gobierno para que se defienda a la clase trabajadora. No tengo ninguna duda de ello. El PSOE con el que ustedes gobiernan no defendería por sí mismo a la clase trabajadora. Bueno, yo le voy a decir, desde la derogación del despido por absentismo, artículo 52D, del Estatuto de los Trabajadores, pasando por la subida del salario mínimo, por las trabajadoras del hogar, por la ley Rider, por la reforma laboral, por el Real Decreto 901-20 y 901-220, los conocidos como igualdad retributiva y tantos otros, hasta la jornada laboral de estos días, desde luego, si no fuera por Sumar, no hubiera salido adelante, no tengo ninguna duda. El Consejo de Estado ha emitido un dictamen muy duro contra el reglamento del Ministerio de Trabajo para reforzar el registro horario. Y ese dictamen del Consejo de Estado se apoya en informes... Informes del señor Cuerpo, sí. Bueno, también de otros ministerios, de Transición Digital, de la Agencia de Protección de Datos. Sí. ¿Usted cree que hay un intento de la parte socialista del gobierno por sabotear ese reglamento? De la parte socialista ninguna, porque tengo clarísimo que el presidente
Sánchez defiende esta medida, tanto la defiende como que llegó al Consejo de Ministros, se debatió durante 4 horas en el Congreso de los Diputados, la anunció él hace 2 septiembres en el Instituto Cervantes. Recuerden ustedes esto, regresados de un verano, y la convicción absoluta. Ahora bien, en los ministerios de Economía, está claro, nunca tuve ninguna duda. Ustedes muchas veces, ustedes no llevan la parte económica, pero los periodistas de la parte económica me decían, está radicalmente en contra de la reducción de jornada, y yo sabía que era así, pero no yo. Es que recuerden que lo hizo público él y que el presidente del gobierno, digo porque esto ustedes lo han publicado, pues le hizo corregir esta posición. Ahora bien, ha expedido 2 informes en los que no habla del registro horario, habla del fondo del asunto. Es decir, se posiciona y dice claramente de manera desfavorable frente a una reducción de jornada, como hizo con el salario mínimo, que cree que es perjudicial para las empresas españolas. O sea, ¿usted cree que Carlos Cuerpo está intentando No lo creo. tumbar esto? Es que yo, mire, en derecho y en la política uno habla con los papeles delante. Y el señor Cuerpo ha suscrito 2 informes que están unidos a un expediente administrativo, como usted ha dicho, en los que se fundamenta el Consejo de Estado, que dice lo que le estoy diciendo. Y en derecho decimos, donde hay papeles, las barbas se callan. Yo no opino nada. Yo hablo con él y me reservo mi opinión y mis discusiones con él sobre muchos asuntos. Ahora, hombre, se la reserva, la última vez le llamamos a la persona. Mire, ha emitido no un informe, 2 informes que hablan con bastante claridad, posicionándose en contra, no del registro horario, sino que lo que es más grave, de la reducción de jornada. Pero permítame que le diga. Claro, lo que es bastante sorprendente es que en un país que se realizan 2,5 millones de horas extraordinarias sin pagar, cuyo impacto fundamental lo tienen las mujeres, y en sectores muy concretos. La herramienta clave, que no lo digo yo, lo dice el Tribunal de Justicia Europeo, que nos ha condenado en 2 ocasiones, que nos insta a que corrijamos el registro horario para que sea fiable, objetivable e interoperable. No lo digo yo, lo dice el conocido como TJUE. El Ministerio de Economía se coloque del lado de las patronales que incumplen las horas extras en nuestro país, permítame, es inaudito. ¿Usted cree que el Ministerio de Economía del gobierno progresista se está poniendo del lado de las patronales para incumplir las horas extra? Lea el informe del Consejo de Estado y lea los 2 informes de Economía. Yo puedo opinar lo que me dé la gana. Si puedo opinar lo que quiera. Ahora, los informes que han leído sus compañeros hablan en negro sobre blanco. ¿Por qué atiza tanto a economía y, por ejemplo, no a transformación digital o a la Agencia de Protección de Datos, que también ponen pegas? El informe que emite dice que sale muy caro para las administraciones públicas. Esto realmente en nuestro ministerio y en el mundo en el que nos movemos causó como sorpresa, no sé si decirle. En todas las administraciones públicas de nuestro país, en todas, incluido el Ministerio de Transición Digital, están digitalizados todos los controles horarios. En todas las administraciones públicas de nuestro país. Ustedes, cuando nos hacen entrevistas y entran en nuestros ministerios o entran en las comunidades autónomas, en las consejerías de lo que ustedes quieran, en cualquier lugar, hoy muchos periodistas así nos lo decían, ven como los empleados y empleadas públicas fichan con controles, y sería bastante anómalo que el ministro de Transición Digital no fuera así, que anduvieran los funcionarios y funcionarias con papeles firmando el registro. Estamos hablando de unos informes que han dado pie a un dictamen del Consejo de Estado que dice esto no puede ser. Sí. A pesar, en contra del criterio del Consejo de Estado, ¿ustedes van a seguir adelante? Sin lugar a dudas, cumpliendo el acuerdo de gobierno. Como hicimos, hoy le mostrábamos, ¿no? 14 normas muy importantes que fueron con ese nomenclator oído el Consejo de Estado. O sea, que usted confía en que Pedro Sánchez le termine torciendo el brazo a Carlos Cuerpo en este tema. Es que no es torcer el brazo, es que el presidente del gobierno es una persona seria, se comprometió con su país en algo que es clave, que es el control horario, que lo tienen ustedes en el acuerdo de gobierno de manera clara, y no me queda la menor duda. Porque además lo que sería bastante absurdo sería
hoy en vigor no están las 37 horas y media, ni siquiera están las 35 que acordó el señor López, ministro de Transición Digital, para los funcionarios y funcionarias públicas. Es que lo que hemos hecho es algo que permite o debe permitir cumplir con la jornada actual, que es máxima en España, de 40 horas. Evidentemente, es que es como decir, no, mire usted, yo quiero que la gente haga horas extraordinarias sin pagar o sin descansar con la legislación que tenemos hoy en nuestro país. Pero claro, insisto, pero tampoco le sorprenda tanto esta batalla, porque la batalla fue campal en términos políticos antes de llegar al Consejo de Ministros, y no con el presidente del Gobierno, ni con María Jesús Montero. Cuerpo es más correoso que Calviño. No, yo creo que los ministerios de Economía están conformados en una doctrina ortodoxa y ya está, y esto es lo que hay, y tienen una lectura de la economía que, pues que el salario mínimo destruye empleo, en fin, esto no lo hace. ¿Usted cree que Cuerpo piensa eso? No lo creo, ha emitido informes en la comisión de expertos, no hablo por creencias. Yo, de verdad, es que no existieran esos informes, pero igual que hacía la señora... Carlos Cuerpo era el número 2 de la señora Calviño. Y la señora Calviño no hablaba solo en los medios de comunicación, expedía informes. Y además está bien que sea así. Si para eso somos un gobierno de coalición y plural. Por cierto, gobierno de coalición que va a terminar la legislatura sin aprobar un presupuesto. Bueno, yo creo que en estos momentos estamos en una situación grave en nuestro país y en el mundo, y en la Unión Europea. Me parece que estamos gestionando una crisis, de nuevo, una más. Ya, pero hace un mes no. ¿Cómo, perdón? Que hace un mes no. Estoy de acuerdo con usted y nuestra posición creo que es conocida, que debemos de presentar los presupuestos, o deberíamos haberlos presentado. Lo he dicho 150.000 veces, y todo mi espacio político y conocen nuestra opinión en el PSOE, sin perjuicio después. O sea, yo creo que tenemos, no por obligación constitucional, sino porque tenemos la obligación de presentar cuál es la propuesta política para las políticas públicas en nuestro país. Y luego, como siempre, que las fuerzas de la oposición discutan. Lo que es bastante anómalo también es que hemos vivido cosas increíbles, porque recuerden ustedes la condonación de la deuda, ¿no? 80.000 millones de euros, con la afectación que tiene para la sanidad, la educación públicas en las comunidades autónomas. Estamos ante un Partido Popular que le importa un rábano sus poblaciones y está dispuesto a sacrificar a la gente con tal de, presuntamente, creen que hacer daño al gobierno. Le digo porque, en fin, la condonación de la deuda, o sea, que un Partido Popular se haga daño a sí mismo, pues es que es increíble. Es decir, pero estamos en la política de la destrucción de manera absoluta. Vicepresidenta, ¿cómo se gestó su decisión de anunciar que no iba a ser candidato, a que no va a ser? ¿Cómo se gestó? Bueno, pues tomé esta decisión hace muchísimo tiempo. ¿Cuánto? Bueno, casi un año. ¿En serio? Sí, no le miento, sí. ¿En qué momento? No lo sé exactamente, pero hace un año. Más o menos, sí. ¿Quién lo sabía? Muy pocas personas. ¿Entre ellas el presidente? El presidente del gobierno, no voy a desvelar las conversaciones que tuve con él, pero lógicamente conocía muchas de las cosas y sabía que yo iba a hacer eso. ¿Él le pidió que se quedara? No voy a desvelar ninguna conversación, jamás. ¿Se va a quedar hasta el final de la legislatura? Yo voy a cumplir con el mandato que tengo, mis responsabilidades como ministra de Trabajo, y lo que sí que voy a hacer, esté donde esté, eso me lo han enseñado en mi casa, que esté donde esté, digo, fuera de la política, desde luego es trabajar para que mi país, si puede ser, no esté gobernado por las derechas ni la extrema derecha en España. Lo tengo clarísimo. No me ha contestado con un sí rotundo. Así se va a quedar hasta el final de la legislatura. Voy a cumplir con mi mandato.
Es lo que le puedo decir y desde luego seguiré trabajando como estoy haciendo. Por tanto, esto es un sí. Pero quiero decirle que después, cuando me vaya, que me voy a ir, quiero decir, yo vengo a una casa en que me han enseñado muchas cosas y me han enseñado ese padre. Recuerden que cuando tomé posesión, ya lo conté muchas veces, me hizo entrar y salir, ¿no?, de mi despacho para recordarme que la política es así. Y además, bueno, es que me apasiona mi profesión y sobre todo me apasiona mi vida privada. ¿Usted va a volver a su profesión? Eso espero. Eso espero. ¿Ejerciéndola en dónde? Yo tengo un despacho profesional. O sea, ¿va a volver al despacho privado? Desde luego, yo voy a volver a mi vida privada, no tengan la menor duda, y desde luego me voy a dedicar a mi vida privada rotundamente. ¿Quién puede ejercer de candidato estimulante en la izquierda del PSOE? Primero, quien quiera libremente serlo, y esto creo que es muy importante, y en segundo lugar, desde luego, cuando se hacen las cosas creo que con cariño, ¿no?, y se buscan como encuentros y demás, todo esto es posible. Y debe ser posible. ¿Le están pidiendo opinión en este proceso? No voy a decir nada de nada porque además, aunque me pidan opinión, yo nunca voy a decir lo que alguien debe de hacer, ni voy a decirle a nadie lo que debe de hacer, ni voy a decir públicamente sobre lo que yo pienso. Pero dígame solo si cree que el candidato o la candidata está dentro de los partidos que forman este espacio. ¿O ha llegado el momento de buscar? Por principio de prudencia, créame, sería una irresponsable si hiciera esto. Pero ya les he dicho que yo no voy a hacer lo que me han hecho a mí. Y ya he contado en la entrevista que me hizo Paula Chouza y José Hermida algo que aprendí en mi casa, que fue esa bonita anécdota entre Santiago Carrillo y el dirigente comunista que le sustituye, que un ascensor, cuando Santiago Carrillo, que era don Santiago Carrillo, le da instrucciones al secretario general entrante, le dijo: Santiago, el secretario general ahora soy yo. Digo esto porque creo que a la gente hay que dejarla volar y caminar, y desde luego yo no voy a decirle nunca a nadie, jamás, vamos, lo que debe de hacer, ni mucho menos, vamos, me van a encontrar ustedes absolutamente callada. ¿Se arrepiente de algo de su liderazgo de este espacio? De mogollón de cosas. ¿Por ejemplo? O sea, por ejemplo, fíjese, yo jamás quise ser candidata. Y como lo saben ya todos ustedes, en fin, lo sabe todo el mundo y ahí ya está. Pero vamos, yo no quise ser jamás la dirigente de nada, porque hay gente que le apasiona seguramente las cuestiones de los partidos. A mí sé que son fundamentales las cuestiones de los partidos, claves, pero a mí no me estimulan nada, en absoluto. Por tanto, seguramente sí. ¿Y algo más de ese mogollón de cosas que me ha dicho de las que se arrepiente? Si yo le contara muchísimas cosas. Yo tengo noche. Ya, muchísimas cosas, seguro, ¿no? ¿Usted qué análisis hace, Yolanda Díaz, de lo que ha pasado con su figura política? Que en 2022-2023 usted despertaba una, no sé si la palabra es ilusión, o aquella capacidad de liderar y de estimular a la izquierda del PSOE, y ahora todo el mundo dice, no, ha sido una fantástica ministra de Trabajo, pero se quedan ahí. O sea, ha habido como ha bajado la espuma. ¿Usted qué lectura hace de eso? ¿Usted encuentra un dirigente político que alguien, todo el mundo hasta la derecha, diga, le reconozca lo que hace? Yo no engaño a nadie, soy una ministra de Trabajo, es lo que me gusta ser. Y voy por la calle, voy caminando y no hay nada que me guste más que hasta la gente de derechas reconozca lo que se está haciendo. Ya está, esto es lo que quise ser y obviamente se me dio la oportunidad y lo que soy. Y lo que voy a seguir siendo, no ministra de Trabajo, sino una persona que es especialista en esto. Y créame, de verdad, esté donde estos días, ¿no?, que con el revuelo que se ha montado con mi retirada, es que no hay nada que me dé más tranquilidad que esta cosa. Porque no todo el mundo puede coger e ir por la calle tranquilamente y que se le acerquen muchos seres humanos a reconocer el trabajo que uno hace. Créame que en política eso es, bastante escaso. Por tanto, me da como serenidad. Se ha quitado un peso encima, por lo que estoy viendo.
es que estoy feliz, estoy tranquila, o sea, hago lo que me gusta hacer y me dedico a lo que me gusta hacer, que es defender a los trabajadores. Hay muchas formas de defender a los trabajadores y trabajadoras. Pues, por supuesto, desde un despacho profesional o desde donde sea, que es lo que he hecho toda mi vida. Pero, hombre, tener la oportunidad de poder dictar y elaborar, no es dictarlas, no elaborar normas que le han cambiado la vida a tanta gente, tanta, pues hombre, es cierto estímulo. Le digo más, en las batallas que he dado dentro del gobierno hay mucha gente pública, que no diré aquí, que cuando yo decaía me decía sencillamente, piensa que lo estás haciendo por los trabajadores de este país. Y me daba la fuerza para continuar. Por Yolanda tanto, esto Díaz. es lo que voy a hacer y lo que hice todo este tiempo. Vicepresidenta segunda del... Por cierto, a ver si le van a poner de vicepresidente primero a Carlos Cuerpo. Pues me parecerá muy bien y le daré la enhorabuena y estupendo. Ya Pero fue no, vicepresidente primero Nadia Calviño. Lo recuerda con pavor aquello. Con pavor no, lo recuerdo, fíjese, o sea, ya es que pasado he tenido tantas disputas, tantas y tantas, que me parece bien. Sí, ¿sabe lo que es lo que a mí me gusta realmente? Lo que me gusta realmente es discutir sobre posiciones políticas que son confrontadas. Ahora bien, que uno no diga lo que no es. Si uno está en contra de la reducción de la jornada laboral, como se dice por expreso y por escrito en 2 informes, lo que tiene que ser es coherente y defenderlo allí de los mares, punto. Y si yo creo que la reducción de la jornada laboral es positiva para nuestro país, tras 40 años de no reducir la jornada laboral y que además eso supone mejorar la vida de la gente y además mejora la productividad en España y la reparte y además es una medida feminista y además es una medida que reduce emisiones de CO2, pues lo discuto. Y me encantaría, si ustedes me invitan a un debate público, lo vuelvo a decir, con el señor Cuerpo ¿Qué me dice? o con Feijóo, ya se lo he dicho muchas veces, yo discuto con quien sea, porque ya está, pero la cosa es que en abierto. Vicepresidenta, mañana. Le emplazo mañana al debate con Carlos Cuerpo. Problema. Chicos, activemos esto. Vicepresidenta Yolanda Díaz, gracias, buenas noches. Gracias. Hora 25. Con Aimar Bretos. Son las 10:42 de la noche, las 9:42 en Canarias. ¿Quién manda de verdad en España? ¿Quién tiene el poder en un Estado como el español? ¿El presidente del gobierno, los ministros, los empresarios, los dueños de los medios de comunicación, los periodistas? ¿Quién manda en España? Bueno, pues quien de verdad mueve los hilos del poder en España son los altos funcionarios, según sostiene el periodista Rafa Méndez en el libro que ha publicado, que se titula Los dueños del Estado, y que es una maravilla de libro, Editorial Península. Él dice, a menudo emparentados, amigos íntimos y enemigos descarnados, todos ellos copan con sus apellidos compuestos los altos puestos del funcionariado. Letrados de las Cortes, letrados del Consejo de Estado, abogados del Estado, con cabezas bien amuebladas, capaces de superar una durísima oposición. En ocasiones, cuando llega el momento, logran mantener un pie en lo público, que es su plaza, y otro en lo privado. Uno en la administración y simultáneamente otro en la empresa. Siempre manteniendo un halo de respetabilidad y siempre con una tarjeta de visita con el sello del Reino de España. Rafa Méndez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. ¿Cómo estás? Enhorabuena por este libro. Muchas gracias. Me ha encantado. ¿Estas élites son un Estado dentro del Estado? Son un Estado dentro del Estado. ¿De quién manda? Siempre hablamos de que mandan los políticos, que mandan los empresarios, mandan los periodistas, pero esos también mandan. Esta gente también, si tú tienes un abogado del Estado en un ministerio que decide que algo no se puede hacer, es muy difícil saltárselo. Y eso está muy bien que pase. Hay contrapoderes, el poder tiene unos límites, el gobierno que llega tiene unos límites, hay funcionarios cuya plaza no depende del gobierno, y eso está muy bien que haya, pero entonces ese poder conlleva que yo creo que tengamos también que hablar de ellos, de quiénes son, de cuáles son sus sesgos y, en su caso, cómo pasan de un lado a otro a la empresa privada y vuelven al día siguiente. Uno de estos abogados del Estado, lo escribió en una revista académica, él lo llamaba puertas abiertas, dijo, lo sabemos todos, aunque no lo comentemos, porque esto es una cosa que todos saben, tenemos puertas abiertas para salir del ministerio a la empresa y puerta abierta para volver al ministerio a preguntar por el asunto que estaba llevando el día antes. A mí un asesor de industria me decía, joder, estamos tratando una reforma eléctrica, estamos hablando de los recortes a las renovables y ninguno de nosotros se puede ir al sector privado sin que se monte un escándalo, como es natural. Dijo, pues el abogado del Estado se nos ha ido y estamos negociando y con las patronales y le llaman.
y estamos trabajando hasta ayer, porque trabajan juntos los políticos con los altos funcionarios, y eso está muy bien y es normal, pero nos hemos olvidado de la otra pata. Hablamos mucho de la primera, pero no de la otra, de que se van, y luego hay casos incluso que tienen la compatibilidad, que trabajan a la vez. Hay abogados del Estado que son compatibles, letrados de Cortes, por supuesto, letrados del Consejo de Estado más todavía, están a la vez trabajando en la empresa privada y en la administración. O sea, hay abogados del Estado que por la mañana defienden al Estado en los tribunales y por la tarde con su despacho privado pleitean contra el Estado y le desangran económicamente. Contra el Estado, contra la Administración General de Estado no pueden pleitear, otra cosa es que no haya controles, contra comunidades autónomas y contra ayuntamientos sí, pero los puede firmar el colega de despacho, esas cosas las comentan todos, nadie los inspecciona y todos cuentan que cuando a alguno se le pilla lo que se le pide es que coja una excedencia. Entonces se soluciona, nunca hay un expediente. Joder, te tomas un café, vete a la excedencia. Y luego hay los que están a la vez en la abogacía del Estado y en empresas. Y que se sabe que es público, ¿no? Por ejemplo, yo publiqué una vez en un reportaje de pasada que una abogada del Estado había sido nombrada secretaria del Consejo de Administración de Mapfre. Mapfre es una empresa del IBEX, eso se publica, está en los órganos de administración. Bueno, pero todos lo sabían, quiero decir, no era algo privado, no era algo secreto. Y cuando lo publicamos le pidieron que se cogiera la excedencia, era una cosa que a nadie le había escandalizado allí. Solo cuando se sabe, había un letrado del Consejo de Estado de la sección quinta, que es la que ve las normas del Banco de España y del Ministerio de Economía. ¿Y dónde trabajaba este señor? Era consejero de Andbank, un banco privado andorrano, donde tenía cuenta Juan Carlos, y estuvo durante años así. Quiero decir que esos son casos que son públicos. Ya el que tiene despacho es imposible saber quién le contrata, o ellos dicen que ellos por su honorabilidad lo vigilan, pero hay los que tienen la compatibilidad concedida. Uno de mis capítulos favoritos del libro es la de ese abogado del Estado que defendía a Hacienda y después trabajaba para Afinsa, que es una de las mayores estafas de la historia de este país. Era el secretario del Consejo de Afinsa, y en el juicio se vio que había papeles de Afinsa, de la estafa, una de las grandes estafas de España, con el membrete de la abogacía del Estado. Y él explicó que lo hacía, que él trabajaba en su despacho y que indistintamente se mezclaba. Y es muy gracioso porque él decía que su incompatibilidad era total y que lo cumplía todo a rajatabla, que sí, que luego puso en contacto a los de Afinsa con los inspectores de Hacienda que le estaban llevando la inspección de Hacienda a Afinsa, cuando él en la abogacía de Estado llevaba temas de Hacienda y trabajaba con ellos, y luego dice que sí, que él lo cumplía, pero que obviamente que él cumplía su compatibilidad a rajatabla. La compatibilidad suele ser una frase, 2 frases de que ejercerá la abogacía privada cumpliendo con sus obligaciones y con su horario. Hay un caso también es bastante sangrante, que es el de un viejo conocido, Enrique Arnaldo, que ahora es el representante máximo de la derecha dentro del Tribunal Constitucional. Este señor era letrado de las Cortes y al mismo tiempo se dedicaba a facturar a través de su despacho privado a organismos de las comunidades gobernadas por el PP. Claro, que eso en teoría no se puede, lo justificó, a ver si me acuerdo cómo era, porque no era asesoría, sino informes de servicios, era una technicality muy fina que le preguntaron por ello cuando compareció, cuando tuvo la audiencia, pero además era catedrático en la Rey Juan Carlos, además era presidente del Tribunal Administrativo del Deporte, y además daba clase en la Universidad Cardenal Cisneros cuando no se puede dar clase en 2 universidades. Entonces tenía como 4 cargos, que el día no da para eso. Yo tengo un trabajo y lo hago mal, o sea, voy justo, no podría tener 4. Y luego hay gente que es verdad que no lo compatibiliza. Hay muchos abogados del Estado que se sacan la oposición, están unos años defendiendo al Estado, y cuando ya han cogido la experiencia y han conseguido los contactos y se conocen las leyes, se van a la empresa privada a pleitear contra el Estado. Muchos, claro, a mí no me decía, claro, es que esto te dan un carné de listo cuando te sacan la oposición, entonces el Estado, hemos decidido todos que eres listo, probablemente con razón, y entonces llega un momento, claro, eso también tiene unas causas, no hay progresión laboral de la administración, no suben lo suficiente, llega un momento después de un tiempo que dices, joder, yo ahora quiero ganar dinero, en la privada podría estar ganando 4, 5 o 6 veces más. Por ejemplo, todos los fondos de inversión, todos no, pero muchos de ellos que pleitearon contra España por las renovables, por los recortes de las renovables, que hay laudos de miles de millones en el Banco Mundial, casi todos ficharon a abogados del Estado. Entonces tú te vas unos años, te haces rico, miras supongo que pensando que pobrecillo al que se ha quedado en el cuerpo en la carrera,
y después de unos años pueden ser 20 o 30, justo antes de jubilarte, cuando los despachos los prejubilan. Esos despachos, a la gente a partir de los 50 y muchos los invitan a irse con buen dinero, entonces vuelven a la administración. Al Estado que te amamantó, ¿no? Te vuelve a recibir. El Estado que te amamantó te recibe y te dice: aquí no ha pasado nada, nos has costado, has contribuido a que nos cuesten miles de millones, pero tienes tu plaza es tuya. ¿Alguna vez se planteó limitar las excedencias a 10 años? Porque claro, no es una excedencia que tú te vayas a escribir un libro, a cuidar un huerto o a navegar. Se van a pleitear contra ti, que no hay empresas que lo... Ninguna empresa lo toleraría. El ejemplo más bestia de esto es el de 2 abogados del Estado, esto lo cuentas en el libro, que hicieron la ley de puertos y que pasaron a trabajar en la privada explicando a las empresas cómo beneficiarse de esa ley para ir contra los puertos del Estado. Claro, todo esto es legal. Hay muchos casos que es que lo cuentan e incluso algunos se molestan, ¿no? Como, bueno, yo ya he salido, yo estoy fuera, yo no llevo nada. Alguno me dijo una vez: yo preferiría estar trabajando por el Estado, pero es que no me da, tengo que dedicarme a esto. Y esto hay un letrado de Cortes que, estando en activo, que además estaba en la ponencia constitucional, estando en activo en las Cortes, como las Cortes no son la Administración General del Estado, él se dedicó a crear la doctrina de las expropiaciones, que nos costó 3.000 millones de euros a los contribuyentes, pero él no era funcionario de la Administración General del Estado, entonces no había problema. Entonces estaba en las Cortes por la mañana y por la tarde pleiteando contra el Ministerio de Fomento, desangrando a los contribuyentes. ¿Tú serías partidario, esta es una pregunta sensible, serías partidario de que el Estado pudiera hacerles contraofertas salariales a estos altos funcionarios a precio de mercado para que no se fueran a la empresa privada a pleitear contra el Estado y a desangrar al Estado? Hombre, no sé si a precio de mercado, porque todo el que está en la pública normalmente tiene otros incentivos, le das una seguridad, pero sí que claramente el sistema está fallando porque no tienes proyección, no tienes carrera. Yo intento ser justo. Cuando algo pasa mucho y está muy extendido, alguna causa tiene que haber. No vas a señalar a todos, a decir: esta gente como le gusta el dinero, porque a todos nos gusta. Yo, por lo menos, a mí me gusta el dinero. Pero sí que algo está pasando cuando está tan extendido. Son como el 20 y pico % los que están en la excedencia, que están en una plaza que es suya. Tampoco se pueden dimensionar las plantillas. A veces hay que contratar abogados del Estado sustitutos para que colaboren en sitios, en comunidades donde no hay, porque luego esa plaza es suya. Si de repente hay una crisis económica, cuando la crisis muchos volvieron. O sea, le tienes que hacer. Alguna vez se ha planteado que las excedencias sean pues de 10 años. Yeah. Que tú te vas 10 años y ya pierdes la plaza y nos organizamos sin ti, te ha ido muy bien fuera, pues perfecto. Te pregunta Fernando Garea. Tal, bueno, yo no soy objetivo porque soy amigo suyo, pero lo suficientemente objetivo para saber que Rafa es uno de los mejores periodistas de España, aunque sea farmacéutico de formación, esto hay que decirlo, y murciano, porque tiene habilidades como que se lee todo y es capaz de hacer relaciones inmediatamente, pero a la vez este libro es una demostración de que no hace amigos con las cosas que escribe. Y supongo que has hecho muy pocos amigos, o vas a hacer muy pocos amigos con este libro. Pero mi pregunta es... Pues te digo a eso, no te creas, porque en realidad hay mucha gente en estos cuerpos que no lo ve bien. Como si hicieran aquí un libro sobre los periodistas. Son los pringados que se quedan. Bueno, no, y los que ven que hay cosas, en realidad esto de las compatibilidades que se... Bueno, serán los más interesados en que esto se conozca. Claro, ¿no? Hay muchas de las compatibilidades. Yo no encuentro a nadie, salvo los que están con la compatibilidad dada, que lo defiendan, porque entienden que para ellos, hombre, porque no se sabe, porque no es un tema que se hable y porque a ningún político le interesa, ni le va a dar votos, ni va a cambiar nada, ni se le va a dedicar tiempo a esto, pero... Es un tema incómodo, es un tema pringoso. Muchos de ellos están... ¿Y hay algún sesgo ideológico en este poder del Estado o no? Pues hombre, todo el que se mete a estas cosas, pues como mínimo es conservador, ¿no? Como el que se dedica a estos altos cuerpos. Los letrados del Consejo de Estado, muy gracioso. Yo pedí por transparencia las compatibilidades y no me las dieron. Leopoldo Calvo Sotelo, hijo de Leopoldo Calvo Sotelo, es ahora el secretario del Consejo de Estado, me dijo que yo no había demostrado el interés legítimo, además tuvo que consultar a todos, estuvo meses, pero cuando te pasan la lista, como hay tantísimos apellidos compuestos, es muy fácil sacar quién es quién y quién tiene la compatibilidad. ¿Cuál es el sesgo? Y por eso te digo, como hay tantísimo apellido compuesto y muchos son familiares entre ellos, dije, bueno, mira, podía haber ido al Consejo de Transparencia, podía haber pedido, podía haber pleiteado, dije, pues si en realidad igual son tan pocos
y los puedo sacar a todos con las iniciales, pues que eran un cacho así de iniciales. Carlos. Bueno, yo tampoco soy objetivo, pero sí sigo el trabajo de Rafa Méndez hace muchos años, no solo como amigo, sino como compañero y profesional, porque Rafa lleva en este tema, hay que decirlo, muchísimos años. Es uno de los asuntos sobre el que más ha escrito ya en el país muchísimo. Y dado que llevas tantos años mirándolo y entiendo que has pensado mucho en soluciones, tú dices lo de los 10 años, pero ¿cómo lo resuelven también otros países? O sea, porque dices, bueno, una de las soluciones es el incentivo para que no se vayan, darles más. Pero, hombre, otra de las soluciones sería que no se puedan ir. Quiero decir, que no les salga a cuenta irse, que realmente sea un coste enorme irse y entonces se queden bien o mejor pagados, pero se queden porque les valga la pena. En otros países es más difícil la incompatibilidad, en fin, les cuesta más. Pues no lo sé, pero el otro día comentaba aquí Sol Gallego, solo voy a citar gente que sabe en Hora 25, que hay mucho debate sobre esto en la Comisión Europea con altos funcionarios que se van a las grandes tecnológicas, que se están yendo, los captan igual. Tú no puedes impedir que alguien se vaya, alguien se saca a la plaza, se forma, pero puedes pues impedir que luego vuelva. Eso le puedes limitar, pero tienes que buscar la forma de que sea más atractivo. Si el sueldo de los ministros lo quieres limitar y luego por detrás les da vivienda o lo que sea, vale, pero eso no puede suponer, o si supone, tienes que asumir que ese es el coste de que tienes un problema con los altos funcionarios que en la privada ganaría mucho más. Pero con los ministros lo hemos hecho, ¿no? El Estado de un letrado en cortos no son salarios precisamente bajos, ¿eh? No, 100.000 euros es fácil que pueda ganar un nivel 30 con complemento y alguna empresa privada, empresa pública. Algo más, ¿eh? Les dan empresas públicas, sí, yo lo sé por lo que se han presentado a las Cortes. Consejos de administración de empresas públicas. Por eso, que luego se buscan, como a los asesores del gobierno, se les da empresas públicas, se les dan consejos, sí, 100, 120.000 euros es lo que han declarado algunos que estaban cuando han ido a las Cortes, que han declarado su sueldo. Los dueños del Estado. El libro de Rafa Méndez, publicado con Editorial Península, librazo. Rafa, mil gracias. Muchas gracias a ti. Llevo 2 años pensando en un dilema y como no me llamabas, pues, voy a escribir un libro. A ver si así voy. Y encima el Atleti le va a ganar a la Real. Bueno. Sabéis que no. Publicidad, pero ya. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y hay media al larguero con Manu Carreño. Muy buenas, Manu. Hola, Aimar, ¿qué tal? Semana más tranquila, sin Champions, sin Liga. Semana de selección, tranquilidad, un poquito de tranquilidad y además 2 partidos amistosos, que hace mucho que no jugaba España partidos amistosos de preparación, el viernes contra Serbia, el martes contra Egipto. Y la primera vez que Joan García, el portero del FC Barcelona, se estrena con la absoluta. Va a estar en un ratito, le vamos a preguntar al portero del Barça y de la selección, en una concentración en la que hay 4 porteros. Enseguida hablamos con el portero del Barça y de la Roja. En un día en el que además hay todavía polémica coleando del derbi, con el tiempo de revisión y las jugadas polémicas del partido, y donde hablaremos también de la lesión de Mbappé y qué pasó con esas pruebas en su rodilla lesionada. Os escuchamos luego, Manu. Adiós, Aimar. Adiós. Y la última hora respecto al tiempo nos lleva a Canarias, que es donde está el lío en estos últimos días. Pero Canarias acaba de pedir que se active la unidad militar de emergencias también en Tenerife, ante la fuerte lluvia que está cayendo especialmente en el norte de la isla. Canarias, Eric Pestano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aimar. Efectivamente, Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo de Tenerife, lo acaba de anunciar hace tan solo unos minutos. Tenerife pasa también a nivel 2 después de haberlo hecho durante este día la isla de Gran Canaria. Ahora mismo la isla de Tenerife es la que se está llevando la peor parte de esta borrasca Terés. Se ha enviado un aviso hace apenas una hora de Esalera avisando y pidiendo a la población que nadie se mueva de sus viviendas, reducir al máximo los movimientos. La peor parte se la están llevando en este momento los municipios de Tacoronte y del Puerto de la Cruz. De hecho, el agua que está cayendo ha provocado que varias decenas de vecinos, en concreto en Tacoronte, no tengan suministro eléctrico. En el Puerto de la Cruz ahora mismo se está viviendo una situación especialmente compleja. Aimar, una guagua de transporte turístico ha tratado de pasar por una zona anegada, no ha podido cruzar y hemos visto cómo directamente pues no ha podido seguir avanzando ni retroceder tampoco. Entonces hemos visto cómo pasajeros han salido por el techo para pedir ayuda. La policía local ahora mismo está actuando en este momento. En el ayuntamiento nos reconocen que la situación es compleja, aunque no ha ocurrido nada de momento con ello. Eric, nos seguís contando a lo largo de la noche. Gracias. Estamos pendientes. ¿Qué viene en las próximas horas, Jordi Carbó?
pues más complicaciones, porque hasta mañana por la tarde no esperamos que empiece lentamente una mejoría. De hecho, ahora mismo hay una tormenta muy activa al norte de la isla de Tenerife, sobre el mar, pero va enviando trazas de precipitación hacia el norte de la isla, como nos comentaban ahora mismo. Esta tormenta también envía precipitaciones a la isla del Hierro, La Palma, es donde las próximas horas va a llover con mucha intensidad. Tenemos que pensar que hay sitios donde se han acumulado centenares de litros los últimos días, de manera que todo el agua que caiga va a ser problemática. Pero insistimos, precaución hasta mañana a primeras horas de la tarde, después irá mejorando en la península y Baleares, un día más soleado, con temperaturas más altas que hoy. Por la mañana todavía era un poco de frío y como novedad, la lluvia vuelve al Cantábrico. Jordi, gracias. Adiós. Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la ONCE? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo. Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la ONCE. El 3 de mayo, 17 millones de euros. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hora 25. Aimar Bretos. Noticia relevante a esta hora de la noche. Publica el New York Times que Estados Unidos ha enviado a Irán un plan con 15 puntos para acabar con la guerra. Citan dos fuentes oficiales de la administración que explican que el mediador entre los dos países es Pakistán y aseguran que el contenido del plan aborda los puntos más críticos del conflicto. Y medios israelíes también están dando detalles de ese plan estadounidense. Victoria García, buenas noches, última hora. Aimar, buenas noches. Lo ha confirmado también el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en Twitter. Dice que incluso ofrece Islamabad como lugar para la reunión una vez que se estudien esos 5 puntos que exige Estados Unidos y que pasan por el fin del enriquecimiento de uranio, que lo ha dicho varias veces el propio Trump, y del programa nuclear. También la reducción o desaparición de su programa de misiles balísticos de largo alcance, el que tiene Irán, y que se ponga fin a la financiación por parte del régimen de los ayatolás a los grupos insurgentes de la región, el llamado Eje de la Resistencia. Este grupo está compuesto por Hezbollah en el Líbano, Hamas y la Yihad Islámica en Palestina, en Gaza, los rebeldes hutíes en Yemen y diversas milicias chiíes en Irak y en Siria. No está claro hasta qué punto el plan, que se transmitió a través de Pakistán, ha sido difundido entre los funcionarios iraníes, ni si Irán lo ha aceptado o si lo va a aceptar. Hay algunos medios que hablan también de un mes de tregua de los ataques de Estados Unidos e Israel de por medio, y también en ese plan estaría restablecer en el periodo de negociación el tráfico por el estrecho de Hormuz. Vicky, los iraníes a esta hora de la noche no dicen nada, ¿no? No, aparte de que allí son ya 2 horas y media más, y como sabes, Trump ha dicho que está hablando con alguien allí, pero tampoco ha dicho quién, porque si es el presidente del Parlamento, que hoy hacíamos un perfil de él en la web y he estado mirando un poquito, este tipo fue incluso un alto comandante de la Guardia Revolucionaria y jefe de la Policía Nacional de Irán, y es un tío muy callado, o sea, no da a conocer muchas cosas. Como dato relevante, si es él, se ha presentado 5 veces a las elecciones presidenciales y las ha perdido las 5. Vicky, gracias, buenas noches. Buenas noches. Y nos decía Victoria, efectivamente, que Trump hoy había dicho, es que ha sido una rueda de prensa delirante la de esta tarde, ha dicho, en cuestión de segundos ha dicho, no sé con quién hablar, no sabemos con quién hablar, pero estamos hablando con la gente correcta. Los líderes se han ido, nadie sabe con quién hablar, pero en realidad estamos hablando con las personas adecuadas y tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo. Y esta supuesta gente adecuada, que nadie sabe quién es, pero con la que él está hablando, según Trump, les han hecho un regalo. Porque van a hacer un trato, Hicieron algo ayer que fue increíble. De hecho, nos dieron un regalo y el regalo llegó hoy. Y fue un regalo muy grande, que valía una enorme cantidad de dinero. No les voy a decir qué regalo es, pero tiene un precio muy significativo. Y nos lo dieron y dijeron que nos lo iban a dar. Así que eso significó para mí saber que trataría con la gente correcta. Carlos. De verdad, escuchar a Trump es divertido, triste, deprimente, pasan muchas cosas, pero realmente no sirve para nada. Lo que hay que hacer es leer el New York Times, porque lo que está haciendo Trump no es lo que está diciendo Trump. Lo que está haciendo Trump es lo que pone en el New York Times, entendemos que con fuentes súper fiables, que es uno de los periódicos más importantes del mundo. Lo que está haciendo es intentar a la desesperada salir como fuera del agujero en el que se ha metido y que
ya es perfectamente consciente todo el mundo que le rodea, e incluso probablemente él, suponiendo que lo sepa, es perfectamente consciente del agujero terrorífico en el que se ha metido. Con lo cual, lo que cuenta el New York Times es que lo que está haciendo Trump no es lo que está diciendo, sino ofrecer un plan con 15 puntos, él ofreciendo una salida para ver si los iraníes, y hay que ver, efectivamente, hay muchos problemas para saber con quién se negocia, pero para ver si efectivamente los iraníes aceptan una salida digna, le dan unos mínimos compromisos, y así él puede vender ante el pueblo americano que ha tenido un éxito arrollador cuando todo el mundo sabe que esta guerra ha sido un fiasco absoluto. Eso es una operación muy difícil, pero de verdad, para entender lo que está pasando, Trump ya no vale. No solo el New York Times hay que leer también el Wall Street Journal, que publica que el Pentágono planea desplegar cerca de 3.000 soldados de élite del ejército allí en el Golfo Pérsico, y al mismo tiempo Trump nos dice a todos que es que lo de Irán, vamos, está más que ganado, que se están dando un paseo. Si lees los periódicos, parece que está ajustado, que estamos en una dura batalla. Estamos deambulando libremente por encima de Teherán. Estamos deambulando libremente. Podemos hacer lo que queramos. Y como sabes, hoy íbamos a tener el privilegio de derribar una planta de generación eléctrica muy grande, una de las más grandes del mundo. Y un disparo en el lugar correcto acaba con la planta y se derrumba, y nos contuvimos basándonos en el hecho de que estamos negociando. Garea. Pues cada vez indigna más escucharle, porque además se va constatando que efectivamente se metió en este lío, lo cual es increíble que un presidente de Estados Unidos haga eso. Se ha metido en este lío sin medir las consecuencias, ni saber cuál era el plan exacto, ni qué es lo que quería hacer, ni cuál es el peligro que tiene esa zona. Es decir, Carlos utilizaba la expresión salida digna, pero es para él, no para los iraníes. Necesita una salida del lío en el que se ha metido. Y claro, voy a utilizar una ironía, porque el tema es muy grave como para que no parezca, se note que es una ironía. ¿Dónde quedan los derechos humanos? ¿Dónde queda el fin de la República Islámica y el régimen de los ayatolás, que les sirvió a algunos para justificar esta guerra diciendo aquello de que están por encima los derechos humanos de la legalidad internacional? En ninguno de esos 15 puntos parece que esté esto, y eso no se consigue bombardeando desde el aire. Palomera. A ver, yo creo que escuchar a Trump es un estrambote continuo, da igual el día, da igual la hora, si es por la mañana, por la tarde o por la noche. No sabemos a qué atenernos, porque yo creo que ni él sabe exactamente a qué está jugando. En este momento tiene dos enemigos clarísimos y no están en Irán. Uno es la opinión pública estadounidense por la subida de los precios, que yo creo que le está debilitando internamente, algo con lo que no contaba, y otra es la contestación interna del Partido Republicano a través de MAGA. Que no hacen nada más que levantar la voz diciendo que están en completo desacuerdo con esta guerra y hasta dónde está dispuesto a llegar Trump. Y por lo tanto sí, busca una salida desesperada. Pero en este supuesto documento, en estos 15 puntos, lo que nos falta saber es si Israel está dispuesto. También no sabemos si Israel está participando en esta negociación, porque los bombardeos y la invasión fue coordinada. Es más, fue Israel, como hemos sabido, quien arrastró a Estados Unidos a esto. Por lo tanto, no es suficiente con que acabe Estados Unidos la operación en el hipotético caso de que estemos ante ese final, sino que hay que saber cuál es la hoja de ruta de Israel, que esta no la desconocemos de momento. De momento lo que conocemos es que Israel está aprovechando que estamos mirando todos a Irán, claro, para masacrar Líbano, y se van a quedar con la parte sur del Líbano. Por la vía de los hechos van a quedarse con ese 10% del sur del Líbano. No, y por traerlo también un poco a España, que antes decía Fernando el apoyo inicial, te referías a Alberto Núñez Feijóo, que es el que dijo eso. Mañana hay un debate muy relevante en el Congreso, que se va a hablar absolutamente de esto, y vamos a ver cómo se fijan las posiciones, porque claramente en este momento estar con Trump es un suicida. Es muy complicado, incluso para Vox, estar en este momento con Trump, con lo cual mañana va a ser un debate muy interesante, precisamente porque obviamente Sánchez, que es el que arranca, va a plantear su no a la guerra y va a tratar que todos se mojen y va a decir, oiga, esto es un desastre. ¿Qué dicen ustedes? Feijóo ya lleva varios días alejándose de Trump y haciendo su especie de no a la guerra particular, pero Feijóo tiene un registro que Sánchez seguramente le sacará, y es que en un primer momento dijo eso de
el tirano, hay que alegrarse por la muerte de un tirano, no es lo mismo los derechos humanos que los derechos humanos están por delante y luego hay un elemento muy importante, y hoy mismo ha justificado los bombardeos sobre el Líbano, hoy mismo. A eso voy, y luego además tiene, me parece muy interesante mañana, y supongo que saldrá en el debate o en las réplicas, tiene a Cayetana Álvarez de Toledo sentada detrás, que dijo un enorme, está escrito, sí a la guerra en Irán, literal. Porque considera, como decía antes Fernando, porque lo que consideraba es que esta guerra se estaba haciendo para liberar a las mujeres iraníes. Y ese argumento tremendo de que si estabas en contra de la guerra es que estabas con Hamas, con Irán, con los ayatolás. Pues eso mañana es interesante. Quiero decir, este argumento, por fortuna, yo creo que como se va viendo el disparate, se va cayendo cada vez más, pero todavía hay quien lo mantiene y a mí me parece cada día que pasa es más insostenible, porque se ve efectivamente que no hay un plan concreto de qué es, porque como digo, si el final fuera liberar a las mujeres especialmente de Irán y la democracia, seguiría siendo discutible, ¿vale? Pero habría un fin, un propósito, algo que se puede, pero es que ni siquiera eso es, porque ya nos pasó en Irak, que en Irak todo terminó siendo un desastre aún mayor que el que querías evitar, y estando avisados de que era eso así, sin embargo se ha metido en este lío. Y bueno, ya no digo nada esto de mandar las tropas allí, vamos, quiero pensar que no va a hacer una operación con esto de botas en el suelo en la zona, porque puede ser todo una cosa terrorífica. O sea, igual no sabemos cómo puede terminar esto. Esperemos dentro de todo lo malo que alguno de estos planes de paz termine, pero no es fácil, porque además hay que reconstruir infraestructura que se ha dañado, y eso sigue siendo un coste para todas las economías de todo el mundo. Pero esto bajado a la política española, a la política europea, a la política internacional de los países occidentales, es muy relevante. Porque lo que está en discusión en todos nuestros países, y lo va a estar en discusión en 2027, y está en discusión en todos los países europeos, en Francia esta semana, es si gobierna o no la extrema derecha y qué fuerza tiene la extrema derecha. Y la extrema derecha lo que defiende, con matices, pero defiende básicamente lo de Trump, que es este mundo caótico en el que cada uno vaya absolutamente a lo suyo, en el que no haya organizaciones internacionales, la ONU es un desastre, la Cruz Roja es un desastre, todos los organismos, la Unión Europea es un desastre, y va a eso, con lo cual es muy interesante lo que está haciendo Trump para que el resto del mundo vea, oiga señores, cuando gobierna la ultraderecha y tiene poder y tiene el mayor ejército del mundo, pasan estas cosas. Pero también es curioso como la extrema derecha europea, que históricamente había sido antiestadounidense, en los últimos años sí que es verdad que se habían puesto a chupar bota por detrás, y ahora se van alejando a todos, menos Vox, oye. Vamos a ver mañana, de verdad. Vamos a ver. Yo quiero ver un debate interesante. Y el jueves lo que veremos en el Congreso es cómo se aprueba el decreto con las medidas económicas para frenar los efectos de la guerra. Junts ha confirmado hoy que votará sí, a cambio de que el PSOE le apoye una proposición no de ley que se vota también ese día, y en la que Junts pide más bajadas de impuestos, entre otras la rebaja del IVA a los autónomos. Ese sí de Junts hace innecesario que el PP vote a favor o incluso que se abstenga, porque el decreto va a salir adelante, hagan lo que hagan, no esté Feijóo. José Luis Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. El gobierno puede respirar de cara a la votación del decreto anticrisis del jueves, una vez que Junts ha confirmado que lo apoyará siempre y cuando el PSOE haga lo propio con una proposición no de ley de los independentistas. Des de Junts proposem que els autònoms puguin decidir facturar sense IVA si no superen els 85.000 euros anuals. Una proposición no de ley que se ha debatido esta tarde y que se votará el jueves poco antes del decreto. Y como ha recordado el diputado de Junts, Josep María Cruzet, pide eximir del pago del IVA a los autónomos que ingresen menos de 85.000 euros, una condición que para Míriam Nogueras no serà un impedimento. Comptem que el govern espanyol, que ja ens ha dit en privat que ells també comparteixen que s'ha de poder transposar aquesta directiva, comptem que votin que sí, i per tant no han de patir gens que nosaltres votarem que sí el seu Reial Decret. Decía Nogueras que no contemplan otra cosa que no sea un sí del PSOE, un intercambio de síes que Patxi López ha dejado entrever que van a aceptar. Por lo tanto, es posible que haya unos cuantos de esos puntos que se puedan aprobar. Un decreto que se va a convalidar aún sin necesitar el apoyo de un PP que ha pedido sin éxito retrasar esta votación, y a quien Félix Bolaños, en una carta enviada esta tarde, ha descartado asumir sus exigencias. En lo que Junts no cambia de opinión, Aimar, es con el decreto de la vivienda. Fuentes de la formación reiteran su no cuando llegue al Congreso. Palomera. Bueno, yo creo que efectivamente, como contaba el compañero, y el gobierno ha respirado tranquilo, pero también tengo la sensación de que esto estaba más o menos
atado desde el mismo viernes. Cuando se produjo aquel forcejeo, metafóricamente hablando, entre Sumar y el Partido Socialista en el marco del Consejo de Ministros, yo creo que la parte socialista tenía prácticamente la seguridad de que esto iba a salir adelante, y por eso, tanto la noche anterior como en esa mañana, se le trató de explicar a Sumar que no pusiera en peligro la aprobación de este decreto con el decreto de vivienda o de la renovación de los alquileres. Y yo creo que quien queda en una posición bastante complicada es el Partido Popular. Hay una carta que hoy ha mandado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a la portavoz del Partido Popular, explicándole en qué consiste el decreto, y que si el Partido Popular, como hizo la semana pasada, se atribuyó la autoría de algunas de las medidas de ese decreto, era bastante contradictorio o incoherente que mañana, que el jueves, vaya a votar en contra de las medidas anticrisis. Yo creo que el verdadero patriotismo se demuestra en los momentos complicados de este país, y en definitiva el apoyo a este decreto no es el apoyo al gobierno de Pedro Sánchez, como trata de hacer ver la derecha, es el apoyo a aquellos sectores de la población que en este momento empiezan ya a acusar las consecuencias de la crisis, es decir, a las familias, a las rentas bajas, a los transportistas, a los pescadores, a los agricultores, y creo que sería un ejercicio de patriotismo el apoyar este decreto. Hay que decir que esta vez en lo que obtiene Junts, que es el voto, es una PNL que nosotros llamamos que es no de ley, y por tanto hay cajones y cajones de PNL. Una proposición no de ley es que pide, el Congreso pide al gobierno que haga algo, pero no es que se inicien los trámites para hacer eso. Por lo tanto, para el gobierno es prácticamente gratis aprobar esto. A eso me refiero. Y en este caso, el Partido Popular, esta discusión la hemos tenido muchas veces, si el Partido Popular tiene que aprobar decretos que vienen del gobierno y que no ha pactado, ves que en este caso la mayoría, o sobre todo la filosofía de ese decreto, procede de propuestas del PP. Es verdad que propuestas del PP que provocaron cierta risa en el gobierno y descalificación cuando les llegó el papel del PP y decían, ya están otra vez con las bajadas de impuestos. Yo creo que ahora, a la deflactación del IRPF. Que sí, que por cierto de eso tendríamos que hablar también, porque a mí me parece que después de tantos años de subidas más o menos moderadas o no de la inflación, yo creo que llega el momento de poner eso sobre la mesa, efectivamente, porque eso perjudica a las clases medias y bajas, el tema de la deflactación, que es aplicar a la tarifa del IRPF la subida de la inflación durante esos años, y a mí me parece que es de justicia estudiarlo, pero bueno, no es momento de aprobarlo, no hay mayoría probablemente para hacerlo, el PSOE nunca ha querido, bajaría la recaudación, pero a mí me parece que afectaría a clases más bajas. Pero en este caso el PP, insisto, no tiene razón, porque la inmensa mayoría de las medidas las apoyó. Sí que estoy en el global de que no se le puede pedir a la oposición que apoye un decreto por el hecho de que el gobierno considere que es beneficioso para los ciudadanos, porque la oposición puede tener otras propuestas distintas. Por ejemplo, el PSOE, el gobierno está admitiendo ahora que se equivocó radicalmente cuando subía la inflación, cuando la guerra de Ucrania, y aprobó aquellos ayuda de no sé cuántos céntimos por litro de 20 céntimos. Ahora está admitiendo que fue un error, y entonces exigíamos, y digo exigíamos en sentido figurado, al PP que apoyara esa medida con la que no estaba de acuerdo, y porque además fue contraproducente. Yo creo que efectivamente esto estaba todo bastante pensado, y claramente el decreto se diseñó. De hecho, no, esa era la discusión que tenía Sumar. Aquí no hay medidas progresistas, era la discusión de fondo política, porque se diseñó para que Junts lo aprobara. Básicamente fue un diseño porque del PP obviamente el gobierno no se fía, porque de hecho parece que es muy posible que se abstenga, y es lógico que un gobierno no se base en la oposición para sacar adelante sus cosas, pero no se fiaban del PP y por tanto lo hicieron para Junts. Ahora, yo creo que hay una novedad en lo de hoy, y es que el lenguaje de Junts ya es de negociación. Es una norma a cambio de otra. Simplemente eso, ya veremos, porque puede durar unas horas. Pero simplemente eso, el hecho de que Junts asuma el lenguaje negociador en el que estaba hace 8 meses, que es lo haremos pero a cambio de esto, y cobraremos esas cosas muy de Junts, y cobraremos por adelantado y la caja y no sé cuántos, pero el concepto el concepto es pequeño, no es pequeño, no, por eso digo que no, que sepamos de momento, por eso que digo que no creo que sea muy relevante el asunto. Que es relevante, creo, el lenguaje, si Junts
si esto se consolida y Junts vuelve a la lógica que es la lógica política, que no nos sorprendamos, es lo normal, es yo te doy esto a cambio de esto otro, pero en esta ley me votas a favor, que es lo normal del Congreso todos los días, eso sería un cambio relevante. En uno de los últimos decretos que cayó por falta de apoyo de Junts, María Jesús Montero se quejaba de que ni siquiera les cogían el teléfono. Claro, dime qué quieres a cambio, es lo lógico de la política. Y esta vez es verdad que da la impresión de que ha habido una negociación que por el momento tiene un precio bajo y esperemos que se queden ahí. Hoy hemos sabido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado paralizar la eutanasia de Noelia. Noelia, sabéis que es esta chica de 25 años de Barcelona, parapléjica, que lleva casi 2 años tratando de que se le administre la eutanasia a la que tiene derecho, la tiene reconocida por la ley, por todos los médicos, por el Comité de Bioética, lo tiene reconocido, tiene ese derecho legal a dejar de vivir con el dolor insufrible e irreversible que sufre. Bien, a pesar de que tenía todo reconocido y a pesar de que los tribunales le han ido dando la razón, Abogados Cristianos ha acompañado al padre de esta chica con el que ella ya no tenía ninguna relación hace tiempo. Abogados Cristianos ha conseguido que esto se vaya paralizando, retrasando y retrasando. Juntos, el padre, que insisto, estaba desvinculado de la chica hace mucho tiempo, y Abogados Cristianos juntos han llevado el caso a todas las instancias a las que han podido para paralizarlo, y la última que les quedaba era la justicia europea, que avala la eutanasia, que no paraliza la eutanasia de Noelia. Así que la Generalitat ha puesto ya en marcha todo el proceso y la eutanasia va a ser inminente. Barcelona, Andrea Villoria. El Tribunal de Estrasburgo ha rechazado frenar la eutanasia de Noelia estos próximos días, una muerte asistida que en realidad debería habérsele aplicado en agosto de 2024, hace 20 meses, cuando su padre y los ultracatólicos la recurrieron. Desde entonces, todos sus médicos, sin excepción, han avalado su muerte digna, igual que lo han hecho también 5 instancias judiciales. La última esta, la europea, pero antes en España lo han hecho el Supremo y el Constitucional. Abogados Cristianos, sin embargo, no se conforma. Hoy han amenazado con más ofensivas judiciales contra la Generalitat e incluso contra los médicos que le apliquen la eutanasia. Pero fuentes del Govern aseguran que no van a ceder a ese chantaje y han escogido a la médico responsable, y Noelia ha escogido también su día, y todo está previsto para que de forma inminente pueda poner fin a un dolor físico y psicológico que los médicos admiten que se ha agravado a causa de la espera judicial. Pues ojalá Noelia pueda dejar de sufrir pronto, ejerciendo el derecho que tiene por ley a decidir el final de su vida, que hace mucho que no era vida, y que estos fanáticos han estado bloqueando con un sadismo disfrazado de estrategias judiciales, que no hay otra cosa, Carlos. Es un nivel de crueldad, y que esto te lo haga tu padre, que por prejuicios, por fanatismo religioso, que luego hablamos tanto y se llenan la boca. El padre, gente. Carlos, el padre, pobre hombre. El padre... Bueno, le han aprovechado seguramente, claro, los otros, pero quiero decir, estos abogados cristianos que luego se dedican todo el día a hablar de cómo el fanatismo religioso y cómo la ideología de la izquierda, cómo destruye las conciencias de los niños y demás. O sea, realmente el talibanismo de esta gente destruyendo vidas, bueno, menos mal que no les han dado la razón. Y una noticia de última hora, un jurado de Nueva México en Estados Unidos ha condenado a Meta a pagar $375 millones por facilitar la explotación infantil. La acusación que dirigía la Fiscalía del Estado era que la empresa dueña de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, no protege correctamente a los niños de los depredadores sexuales. Y el jurado condena a Meta 375 millones. Es la primera condena de este tipo contra la compañía. Isabel Villar. Sí, veremos si no es la primera de muchas, porque Meta enfrenta más demandas de este tipo. En el caso de Nuevo México se acaba un juicio de 6 semanas impulsado por el fiscal del Estado, que acusaba a la compañía de permitir que depredadores sexuales accedan sin restricciones a usuarios menores de edad, que puedan falsear su identidad, entrar en contacto con ellos y mandarles todo tipo de material. Meta ha intentado defenderse diciendo que tienen medidas de seguridad para proteger a estos usuarios, pero es que los investigadores se abrieron cuentas en Facebook e Instagram haciéndose pasar por una niña de 13 años y empezaron a recibir
todo tipo de material sexual y mensajes sexuales por parte de adultos, lo que también derivó en cargos penales contra ellos. En su acusación, el Estado insiste en que Meta vende al mundo sus redes sociales como espacios seguros para jóvenes, pero que oculta la verdad sobre la cantidad de contenido peligroso y dañino que alojan estas redes sociales. El jurado les da la razón, cuenta la CNN, que mientras este jurado en este tribunal de Nuevo México emite su veredicto, hay otro en Los Ángeles que delibera en otro caso contra Meta y YouTube, acusados de crear funciones adictivas en sus redes sociales que perjudicaron la salud mental de una joven. Los gigantes de las redes sociales enfrentan de hecho miles de demandas que las acusan de esto, de diseñar intencionalmente sus algoritmos para que sean adictivos para los más jóvenes. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Memoria del miedo. A la historia de la infamia argentina, de la cual se cumple hoy medio siglo, no pasarán solo los Videla, Masera, Viola, Galtieri y demás jefes de las juntas militares, sino sus colaboradores necesarios, otros personajes igual de significativos a los que el tiempo ha echado una pátina de olvido. A su alrededor, trabajadores y estudiantes iban desapareciendo, secuestrados y asesinados. Uno de ellos, quizá el principal, fue el todopoderoso ministro de Economía de Videla, Martínez de Hoz. Bajo el mandato de ambos, la economía argentina se fue empobreciendo, creciendo la inflación hasta cifras de 3 dígitos y la deuda externa del país alcanzó dimensiones pavorosas. Martínez de Hoz fue un modelo para quienes se aprovecharon del llamado proceso de reorganización nacional, que era una forma cívica de hablar del golpe de Estado militar. Procedente del mundo empresarial, acabó sus días en prisión domiciliaria y sin la pensión de jubilación de privilegio que se había otorgado, después de haber sido indultado de algunas de sus fechorías por el gobierno de Carlos Menem. En su plan económico parecían sobrar 15 millones de argentinos, que en el primer momento creyeron en su misión de transformar la economía del país. De alguna manera, Martínez de Hoz recuerda en sus líneas maestras a lo que ahora está ejecutando Javier Milei: menos Estado y menos regulación en una sociedad con muchas necesidades. Se creía un liberal clásico aplicando sus ideas en una dictadura sangrienta. Punto y 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.